Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de este seminario Autoacademia que se diseña en relación a la exposición que pueden ver en el crucero del Hospital Real del artista Antoni Muntadas y que plantea como eje principal el cuestionar la academia anglosajona, norteamericana en concreto, y muchos de los ejes que la articulan como un conglomerado corporativo y global. Este seminario se organiza por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Patrimonio y dentro de él por la Madraza, por el área de Artes Visuales de la Madraza, también en colaboración con el Centro Mediterráneo, a quien agradecemos, Óscar Barroso sobre todo, como su director, al haberse implicado en el diseño de este mismo seminario. También agradecer inicialmente a todos los ponentes de esta tarde. Yo quería muy especialmente a Nicolás Robinson, que es también, no hay que darle la bienvenida porque está en su casa, ¿no? Miembro de esta comunidad de la Universidad de Granada. Él, como el conjunto de profesores que a modo de constelación han propuesto a los ponentes invitados, han diseñado estas mesas y han contribuido a expandir o a extender los ecos de un proyecto como este, Autoacademia, que también quería contextualizarse en Granada, así lo exigía ese artefacto artístico que presenta Antoni Muntadas en el crucero, esa encrucijada que también nos atraviesa a nosotros. Bueno, esta tarde queríamos cuestionarnos sobre la cuestión de la excelencia, la calidad universitaria, conceptos que ya aparecieron en la mesa anterior, y para ello invité, como os decía, Nicolás Robinson, que es especialista en estos ámbitos, a poder discutir estas cuestiones, ¿no? En el entorno de este proyecto. Le presento. Bueno, voy a hacer un resumen del resumen de Nicolás. Me va a permitir que diga de él que es investigador en bibliometría, evaluación de la ciencia, es investigador Ramón y Cajal, adscrito al Departamento de Información y Comunicación de la Universidad de Granada. Anteriormente trabajó como investigador postdoctoral Marie Curie en el Instituto de Matemática Aplicada de Delft, en Países Bajos. También ha trabajado en la Escuela de Política Pública del Georgia Institute of Technology y en Ingenio de la Universidad Politécnica de Valencia, aquí en España. Tiene un doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad de Granada y ha publicado, en el momento de leer esto, 40 artículos académicos, seguramente sean ya muchos más capítulos en el ámbito de libros, en el ámbito de la bibliometría y la evaluación de la ciencia. Y, como decía, artículos en revistas tan prestigiosas como Nature, Science o Plus One. Es editor asociado de Frontiers in Research Metrics and Analytics y miembro del comité editorial de Quantitative Science Studies and Scientometrics. Bueno, pues se lo decía, un breve resumen que habla de la excelencia de su trabajo académico y también personalmente de su persona. Así que muchas gracias, Nico, por estar aquí, por construir esta mesa y por también articularla. Y yo ya me sumaré al debate posterior a las sesiones. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias, Rodrigo, también. Espero que estén disfrutando de la visita a Granada y que sea también provechosa esta sesión para ustedes. Bueno, pues muchas gracias a ti por la invitación. La verdad es que es un placer estar aquí, que hayáis contado conmigo para organizar esta mesa redonda. Y bueno, como la hemos diseñado, y lo digo porque lo hemos hecho, digamos, entre los tres, es intentando de alguna manera combinar perfiles y combinar ideas que, digamos, vienen de ámbitos muy cercanos, pero que no siempre se tocan, ¿no? Como es la parte de transferencia o la parte de la bibliometría, ¿no? También la idea de la mesa redonda es, en cierta manera, introducir cómo se evalúa, cómo se mide, por qué se mide, sobre todo por qué se están utilizando los indicadores que se están utilizando, y hacerlo también desde un punto de vista crítico, pero sobre todo que sea constructivo, es decir, no con la idea de ver todas las fallas que tiene el sistema, las cosas que no funcionan, sino pensar y poder discutir oportunidades que existen ahora mismo o pienso que pueden surgir. Y bueno, para ello he planteado 3 preguntas. La primera intentaré yo responderla muy brevemente, a modo de introducción, cómo se evalúa la ciencia en España, o más bien por qué se evalúa, cómo se evalúa en España. Y luego le daré paso a Elena Castro. Elena Castro es científico titular de Ingenio, que es un centro mixto de CSIC y la Universidad Politécnica de Valencia.
y es pues la gran referente, yo creo, en este ámbito, sobre todo y específicamente en las artes y las humanidades, ¿no? Y por eso para mí era una oportunidad poder invitar siempre a antiguos compañeros y amigos y al mismo tiempo pues, poder contar con su experiencia y poder discutir con ella sobre estas cosas. Y por último, la tercera pregunta, que digamos la que da lugar más a elucubraciones, es, digamos, desde el punto de vista de la bibliometría, de la disciplina que ahora es la que, digamos, está gobernando la evaluación, qué se puede aportar, qué cosas se pueden coger, digamos, para conocer mejor el tipo de transferencia que se hace, sobre todo en estos ámbitos. Es decir, qué oportunidades nos permiten estos indicadores más allá de la tortura de las evaluaciones, las acreditaciones, los exenios, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que la idea del debate es intentar abstraernos, digamos, de los efectos que tiene la evaluación a nivel personal para poder discutirlo en un plano más amplio, ¿no? Bueno, en el caso de Rodrigo, se me ha olvidado decir, Rodrigo es investigador senior del Centro de Estudios Tecnológicos de la Universidad de Leiden, en los Países Bajos, y ahora mismo pues, uno de los grandes referentes también a nivel mundial, sobre todo en el uso en el desarrollo de nuevos indicadores a través de métricas que vienen sobre todo del ámbito de las publicaciones, las redes sociales, etcétera. Y bueno, él podrá comentar un poco más sobre este tema. Yendo a la pregunta inicial y intentando un poco también abrir el melón, digamos, de explicar por qué estamos sujetos a un modelo de evaluación que es tan exigente, sobre todo en los modos de producción, de cómo publicamos, dónde se publica, en qué hay que publicar, ¿no? Y esto tal vez no aplique específicamente a áreas como son las bellas artes y las humanidades. La razón por la que esto sucede, en cierta manera, tiene un espíritu muy pragmático y al final resulta que hay una serie de fuentes que están disponibles, que permiten de alguna manera cuantificar el conocimiento y tienen que ver, sobre todo en los años 70, cuando los primeros informes, sobre todo en Estados Unidos, empiezan a hacer uso de indicadores de número de publicaciones y lo empiezan a incluir en los informes nacionales que dan de producción del país. A raíz de eso, y sobre todo con esta necesidad de distribuir la financiación de una manera más o menos rigurosa, estos indicadores empiezan a transferirse a otros países, sobre todo el Reino Unido es aquí el gran, digamos, pionero en ese sentido, en los años 80, que empiezan a incluir la idea de las publicaciones, de las citaciones, como indicadores que pueden servirnos para, de alguna manera, poder evaluar y poder distribuir financiación. Los rankings de universidades utilizan estos indicadores y lo que se hace, en cierto modo, es una especie de sesgo de disponibilidad. Básicamente, lo que hacemos es que, como esta es la información que tenemos, asumimos que el resto de información que no tenemos pues va a ir muy en la línea, va a haber una especie de correlación ahí entre lo que conocemos y lo que no podemos ver, ¿no? Es decir, una universidad, por ejemplo, que aparece bien en un ranking porque publica muchos artículos, porque sus artículos tienen un impacto científico que se refleja pues, en las citas que van recibiendo todos estos trabajos, pues debe de ser buena también en otros ámbitos, ¿no? Claro, esto, y volviendo, intentando aterrizar un poco a España, donde el sistema de evaluación es muy atípico en cuanto a que se evalúa a los individuos a nivel nacional, ¿no? Que es algo que no sucede en otros países, ¿no? Normalmente las agencias nacionales en otros países no están tan enfocadas en analizar a cada individuo, digamos, la producción que tienen o si están rindiendo bien o rindiendo mal. Hace que se ponga una presión, bueno, una presión añadida, sobre todo conforme se vayan añadiendo misiones a la universidad y sobre todo cuando se añade, por ejemplo, ya la de transferencia, que ha sido la última, y se utilizan los mismos mecanismos, en este caso pues el sexenio, ¿no? De manera que tiene un sexenio que está diseñado para poder de alguna manera dar un plus de productividad al profesorado que investiga unos mínimos y vamos añadiendo otras cargas, otras líneas que en principio no estaban diseñadas para tal, ¿no? Y aquí, pues, sobre todo, incidir en esa falta de fuentes de información que hay para poder ver esas otras cosas que no podemos ver, ¿no? Entonces, nos centramos en las publicaciones normalmente porque es la información que tenemos de manera más o menos controlada, donde tenemos una serie de fuentes de información estándares que vienen de una base de datos que tiene unos sesgos muy importantes, sobre todo a nivel anglosajón, pero que podemos, digamos, de alguna manera utilizar de manera
objetiva, no sé si es la palabra, pero sí de una manera por lo menos distante, no tomar distancia de la herramienta sin que esté, digamos, libre de sospecha, ¿no? Y bueno, yo creo que en ese punto es donde yo lo voy a dejar y le voy a dar el paso a Elena para que recoja el testigo, ¿no? De ir discutiendo pues, precisamente por qué se utilizan los indicadores, cómo se utilizan y sobre todo con tu experiencia, qué otras opciones hay, ¿no? Muchas gracias. ¿Se me oye bien? ¿Ahora? Bueno, lo primero, buenas tardes. Lo primero que tengo que hacer es agradeceros porque me hayáis invitado. Cuando acabemos, a ver si os merece la pena a vosotros. A mí ya me ha merecido la pena estar aquí. Espero no ser la única que saca beneficio de mi venida, porque tanto por la oportunidad de estar en Granada como por de estar con amigos, porque es que Nico lo que tiene es que va dejando amigos allá por donde va, con lo cual podría hacer una mesa redonda cuadrada o del tamaño que él quisiera, porque es cuestión de cuánta gente quisierais que pudiera participar. Yo agradezco que en este caso sea yo la afortunada. Yo empecé a trabajar en la transferencia de conocimiento en humanidades y sociales en 2004 y fue por una razón, fue por una evaluación. El Consejo empezaba ese año su plan estratégico. Nos habían hecho agencia del Estado y las agencias tienen que hacer planes cuatrienales. Esos planes cuatrienales se presentan al Gobierno, el Gobierno los evalúa y si los aprueba, pues nos da, se supone que dan las dotaciones que correspondan para que lo podamos hacer, ¿no? Como todo plan estratégico. Cuando llega ese momento y se empiezan a ver la multidimensionalidad de la actividad que se hace en el Consejo, pues el que entonces era el coordinador del área de humanidades y sociales dijo, vale, ¿y qué hacemos con la transferencia en nuestra área? ¿Cómo se hace eso aquí? Porque todo el mundo tenía muy claro los contratos con empresas, las patentes licenciadas, todo eso lo tenían medio claro. Todavía entonces se hablaba poco de spin-off, pero todo estaba muy volcado en las STEM, ciencias, matemáticas, ingenierías. Y las humanidades, y total, llamó a Ingenio, para eso tiene un instituto, porque en el Consejo tenemos una característica, es que lo de la libertad de investigación es de según. Pues si el jefe te llama y te dice, oye, que te pongas con esto, te pones. Y naturalmente, como el jefe nos llamó y nos dijo, os ponéis con esto, pues allá. Yo que acaba de entrar en el instituto me dicen, oye, eso es para ti. Yo a todas estas soy química industrial, o sea, doctora en química industrial, o sea que nada. Pero da lo mismo, a mí me pareció una cosa apasionante, me puse a buscar bibliografía y no encontré nada. Digo, esto está bien. Empezamos con un tema en el que no hay bibliografía. Bien. Y lo que hicimos fue empezar empíricamente, buscar un buen modelo. Por suerte encontramos un modelo estupendo para analizar de una manera sistemática la transferencia de conocimiento en humanidades y sociales, bueno, en cualquier área. Y, espera, que voy a pasar. A todas estas nosotros llevamos muchos años, desde los años 80, trabajando en este concepto, en el concepto de la transferencia. Y ahí os pongo, para que os hagáis idea de lo poco claro que está este asunto, que desde el año 80 se hablaba de transferencia de tecnología y eso prácticamente venía de la economía, de la transferencia entre países. Entonces, esto se traslada en los años 80, bueno, no os voy a contar, es larguísimo, una ley americana, porque hasta ese momento todos los resultados de la ciencia pública americana se la quedaba el Estado. Y claro, allí que se quedaba, tan ricamente nadie hacía nada. Y entonces, a partir de un momento sale la Doyle Act, que es que no, que la universidad se puede quedar con esos beneficios, puede ceder la explotación a otra gente. Y aquello fue una revolución enorme. Porque en Estados Unidos en aquel momento tenían unas unidades que se llamaban Industrial Liaison Officers, que eran las que ayudaban en los contratos con empresas. ¿Por qué? Porque los americanos cobran por los 9 meses que dan clase, pero los otros 3 meses, pues que se busque la vida. Y claro, todo se busca la vida muy bien a través de contratos con empresas. Pero entonces apareció esto con las patentes, la posibilidad de las licencias. Y entonces el término transferencia de tecnología, que estaba, ya os digo, en la economía, pero en la rúbrica de transferencia de tecnología entre países, pues se adopta para esto. Estaban más bien pensando en lo que es comercialización, lo que os decía, licencias. Eso era lo que había en mente. Os digo porque es que esta secuencia está en la cabeza todavía de nuestros dirigentes. Los tipos no han avanzado nada. Nosotros hemos avanzado en el conocimiento de estos temas, pero ellos se han quedado en los 80, porque siguen pensando solo en la comercialización de tecnología. Y se han perdido
todo el trabajo posterior que ha habido en el cual los que hemos investigado estas cosas en varios países hemos ido viendo que va a haber, es tecnología, pero no solo tecnología, que hay transferencia de conocimiento. Y luego nos dimos cuenta de que en realidad transferencia es como que yo soy muy listo y te lo doy todo a ti, pero no son así las cosas, sino que yo cuando me relaciono con una industria ella también me cuenta cosas y yo también aprendo y me surgen preguntas nuevas de investigación o me proporciona datos que enriquecen mi investigación. Es decir, que aquello es un camino bidireccional. Pero estábamos con la industria. ¿Por qué estábamos con la industria? Porque entonces es cuando se descubre que los sectores de alta tecnología son los que crecen más. Las economías crecen gracias a estos sectores. Y no os tengo que decir farmacia, las TIC, etcétera. Y entonces estaba muy volcado en eso. Entonces empezamos a pensar, sí, pero no solo. O sea, os estoy tratando de llevar por un derrotero mental, conceptual, que ha sido, ya veis que estoy hablando de un montón de años, demasiados. Y al final hemos acabado en las relaciones universidad, entorno socioeconómico, universidad-sociedad. Y a mí el término que más me gusta es el último que hay ahí, que es intercambio y transferencia de conocimiento. ¿Por qué no quito la transferencia? Porque está acuñado, entonces hay que resignarse, si eso es lo que entiende todo el mundo, pero le meto el intercambio. ¿Por qué? Para que la gente vaya incorporando en su cabeza que esto no es una línea de la que yo soy listísimo y doy a esta sociedad que me está esperando, es una cosa bidireccional. Y los que tenemos experiencia de hacer contratos con empresas o con entidades sociales, cada uno con quien le toque, sabemos que lo que ocurre es lo de abajo, que cada día hay una implicación y a ver dónde termina una cosa y a ver dónde empieza la siguiente, y entonces hablamos de la triple hélice y de la cuádruple hélice y empezamos a sacar teorías enormes, porque el problema es que esto es un lío medieval. ¿Para qué nos vamos a engañar? A los políticos les encantan las ideas claritas, los blancos y los negros, pero esto es de colores, es de colores y muy variadito. Pero bueno, esa es la riqueza que tiene el asunto. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con este término? Pues primero que es complejo, no es tan simple como se esperaba y además va evolucionando. ¿La complejidad de qué procede? Pues que somos diversos. Los contextos en los que pasan las cosas, los sujetos, que luego hablaré de los sujetos, que participan. Esto es como una obra de teatro, ¿eh? Pues tú tienes una tramoya en los vestuarios y no sé qué, y los actores, los secundarios, los primarios, no sé qué, el director y el apuntador. Y en esa obra de teatro funcionan las cosas dependiendo de si es la Celestina o estamos hablando de cualquiera de Molière. No es lo mismo, son obras de teatro todas ellas, pero allí hay gente que desarrolla sus papeles de manera distinta. Claro, cuando nos vamos a las humanidades y a las sociales nos cambia muchísimo más, pero incluso pareciera que las STEM son todas iguales y yo os aseguro que es más parecida este tipo de cosas entre la gente de recursos naturales, por ejemplo, con nosotros que con los de química y física. Ya veremos por qué. Entonces, al final, lo que se está llegando a la situación es que no podemos hablar de transferencia, que es yo me pongo a hacer lo que me parezca y ya llegará algo que le interese a alguien y que lo coja quien pueda. Si está el de la otra, pues lo caza y ala. No son así las cosas. Es que lo que está empezando a cambiar son los procesos de la misma producción del conocimiento, el que ya va teniendo en cuenta, en muchos casos, las necesidades sociales desde el principio. Porque además os digo que si yo me pongo yo solita en mi covacha y me pongo a hacer una cosa, intento que lo vendan, yo he sido otri, yo he estado en una otri, y a mí me han hecho eso, decir, Elena, véndeme esto, y casi me muero. Porque estaba fuera del mundo, porque ya estaba patentado, o cosas, te pasa de todo. En una otri te puede pasar de todo. Entonces, al final, lo que importa es que uno piense, yo soy un científico, ¿a qué he venido yo a este mundo a resolver? ¿Qué es lo que me importa a mí? ¿Qué es lo que me conmueve? ¿Qué es lo que me ilusiona? Conocer lo que sea, la pata derecha de la mosca, los astros, esta reacción química, o lo que yo quiero es resolver problemas sociales. Y eso no es un eje de investigación básica aplicada, no estamos en un eje, estamos en dos ejes. Eje de conocimiento, de aumentar conocimiento, eje de utilización del conocimiento. Y ahí puedes tener lo que llamaba un americano que era fantástico, pero se murió antes de poner todo esto en marcha, que era Donald Stokes, que hablaba de los cuadrantes. Decía que en esos dos ejes
tienes gente que está muy interesada en producir conocimiento por saber. Y otra gente que está muy interesada en aplicar. Por ejemplo, él decía que el primer caso era Bohr. Bohr estaba interesado en la estructura de la materia, el átomo. A ver, ¿qué es esto del átomo? ¿Cuántas fracciones? Edison, en cambio, no estaba tan interesado en generar conocimientos nuevos, pero sí en resolver problemas. Y en el otro cuadrante tienes a una persona como Pasteur, que estaba tan interesado en lo uno como en lo otro. ¿Cómo somos nosotros? Luego os lo enseñaré, o si queréis os lo enseño. Pues variaditos. En Inglaterra hay mucho Edison, mucho Pasteur y muy poco Bohr, y en España hay muchísimo Bohr, muy poquito Edison y poquito Pasteur. O sea, el problema es que tenemos las cosas un poquito desequilibradas, pero yo no creo que sea tanto porque la gente no quiera resolver problemas, sino porque al final lo de resolver problemas sociales es meterte en un camino bastante más proceloso que el otro. El otro ya lo dominas, mi proyecto del Plan Nacional, mis publicaciones, ya sé que aquí me publican, que aquí me lo cogen, que el otro no sé qué, colaboro con los cuantos, y tienes una zona de confort. Y cuando te sales a la sociedad, pues la zona de confort desaparece. Y encima somos multitask, es que estamos añadiendo, como decía muy bien Nico, es que antes es primero la docencia, en el caso vuestro clarísimamente la docencia manda, luego la investigación, ahora la transferencia, dice, ¿y qué más? Tocamos la bandurria también por la tarde. Claro, llega un punto en que estás tensionado porque te van añadiendo. ¿Y cómo se resuelve eso? ¿Cómo lo estamos resolviendo? Porque lo estamos resolviendo, ¿eh? No os creáis que no, se está resolviendo a base de hacer equipos grandes. Porque la única manera de atender a tanta historia es tener un poquito de división del trabajo y que los equipos sean suficientemente grandes como para poder diluirlo todo y que cada uno haga lo que tiene más capacidad, digamos, ¿no? Una cosa que yo creo que cualquiera que tenga interés, la primera pregunta que tiene alguien que tenga interés en meterse en esto de tratar de que sus conocimientos lleguen al que lo pueda necesitar, primero es ¿qué obtienes? Porque hacemos más cosas y producimos más cosas de las que nos creemos. O sea, el único resultado no es el resultado del proyecto 1, del proyecto 2 y del proyecto 3. Obtenemos muchas cosas. Lo primero, evidentemente, los resultados del proyecto. Pero es que también, de paso que vas a eso, tú te has enterado para plantear esa propuesta, tú has tenido que decir al señor del Plan Nacional cuál es el nicho de conocimiento que vas a abordar tú. Por lo tanto, has explicado el estado del arte del conocimiento. Luego te lo sabes, pues si lo has puesto allí es que te lo sabes. Competencias. Saber investigar. No creo que tenga que venderos a vosotros la idea de que ser doctor es una cosa que tiene un interés enorme fuera de la academia. Yo esto se lo dije una vez al señor Pedro Sánchez, no me hizo ni pito caso, pero yo lo he dicho, yo lo dije allí delante de mucha gente. ¿Por qué no llena usted? ¿Por qué no intenta que contraten las empresas españolas doctores? Si se resolverían muchas cosas si contratan a doctores. Estamos programados para entrar en la incertidumbre, para manejar recursos de una manera sistemática y enfocarnos a problemas que no sabemos de qué van. ¿Y dónde estamos en el mundo, por favor? Pues no estaría de más, ¿no?, que hubiera una paletada de doctores en las empresas. Y en más sitios, en la administración también iría muy bien. Para hacer lo que hacemos, desarrollamos metodologías. Cada uno en su área sabe las que maneja. Desde manejo del SPS, los estadísticos, desarrollas un cuestionario para identificar no sé qué cosa, guías, manuales, todo esto. Ya veremos luego cómo este tipo de cosas, a mí ahora mismo yo estoy focalizada y eso me interesa muchísimo. Me parece que ese es un gran nicho que por eso enlaza muy bien con lo que vamos a hablar aquí. Me parece que ese es un gran nicho de estudio que está muy poco estudiado desde mi área. No encuentro trabajos donde se hable de la difusión en transferencia. Y luego tenemos productos susceptibles de ser reproducidos o utilizados. Es verdad que en el campo de las ciencias tenemos patentes, pero nosotros tenemos libros, colecciones, mapas, manuscritos, fotografía, o sea, las humanidades encuentran un montón de cosas que pueden ser, por ejemplo, la música. Aquí tenéis un departamento de musicología buenísimo. Pues esta gente está descubriendo músicas que luego se interpretan y cuando se interpretan es una emoción, no sé si la conocéis esa emoción, pero la emoción de ir a un concierto que sabes que esto no se había oído desde el siglo XVII, solo de hablar de ello se me enerva, porque es una emoción extraordinaria.
oír esa música que no se oía en 2 siglos o 3. No os podéis imaginar. Y eso es lo que nos están dando los musicólogos cuando ponen en manos de los músicos esas partituras transcritas y contextualizadas. Bueno, por lo que veis, no hay que pensar con la mentalidad, uy, si yo no saco una patente no tengo nada que dar, tienes mucho que dar. O sea, habría muchas cosas. Lo que hay que ver es luego cómo esto se empaqueta. Y ahora os pongo esta, que no la voy a detallar, porque os cuento que esto es lo que él, en unos artículos de la OCDE, decía que estas eran las competencias básicas de la sociedad del conocimiento. Habilidades interpersonales, motivación y actitud, capacidad de aprender. Bueno, no las voy a decir porque las tenéis ahí, pero os suena bastante, ¿no? O sea, todo eso lo estamos haciendo los científicos, es que es el pan nuestro de cada día. Luego quiere decir que las competencias que estamos desarrollando para hacer nuestra labor son competencias muy valiosas para la sociedad. Ella no lo sabe, pero nosotros deberíamos decírselo. Y luego pongo ahí abajo que una de las cosas que están viendo también es necesidad de personal de humanidades y sociales para identificar los impactos humanos y sociales de las nuevas tecnologías. Esto, yo creo que si esta clase lo hubiera dado antes de la pandemia, a lo mejor tenía que explicar mucho. Ahora creo que no tengo que explicar tanto, porque ya sabemos que son muy importantes las vacunas, pero fijaos, si en los países donde no se vacunan, el problema no es vacuna, el problema es social. Por alguna razón de índole social, nos están vacunando y eso tiene unas consecuencias. Luego, al final, hay una parte enorme de los problemas de todo tipo, no os quiero decir la inteligencia artificial, las desigualdades, las inequidades que puede provocar. Casi todos los avances tecnológicos acaban teniendo una componente. ¿Cómo que acaban teniendo? Pues esas tecnologías caen en una sociedad que es la que las utiliza o no utiliza, dispone de ellas o no, las sufre, las padece. Por lo tanto, las componentes humanas y culturales de todo esto son muy importantes. ¿Y esto a quién le sirve? Os estoy llevando por mi razonamiento de qué hago, a quién le sirve. Pues el asunto es que, en general, todo el mundo piensa en las empresas, pero no son los únicos. Primero, las empresas, no hay que pensar solo en las industrias, por más que vengamos de ahí. Todas las empresas lo necesitan. La gente, aquí tenéis empresas de departamento de empresa, pues la gente de departamento de empresa supongo que estarán colaborando con otras empresas, pero en el ámbito del marketing, de las finanzas o de lo que sea. Los del derecho lo mismo, o sea, que te quiero decir que las empresas no solo necesitan productos químicos. Las administraciones públicas, y ahí tenemos un problema, porque con la Ley de Contratos del Estado en la mano, las administraciones cada día toman más decisiones sin conocimiento, porque como la Ley de Contratos del Estado es tan garantista, todo vale 18.000 euros y se pueden hacer muy pocas cosas con 18.000 euros. ¿Qué quiere decir? Pues que están tomando así, porque no se puede hacer un trabajo, no da tiempo en el año que tienen los presupuestos para hacer un concurso, cuando tú quieres hacer algo que tienes que contratar gente, tal. Nada plurianual. En las carreteras sí que cuela, pero para los estudios no cuela. No se está haciendo. Los poderes legislativo y judicial también necesitan. Yo no sé si habéis sido peritos. Nosotros hemos tenido mucha gente que ha ido a hacer peritajes a juicios. Y luego todos los demás agentes sociales, las ONG, sindicatos, asociaciones. Es decir, que lo que uno tiene que hacer es ampliar un poquito el foco y empezar a pensar que este asunto no es solo una patente que se pueda producir en un departamento de química, sino que hay muchos conocimientos de muy diverso tipo que tienen vehículos muy diferentes y que interesan a gente diferente. Con lo cual, este tipo de análisis es el que hay que hacer cuando se quiere hacer. Entonces, por tomar un ejemplo, he cogido los del sexenio de transferencia. He puesto en rojo tachado los que yo me cargo, porque yo creo que eso no debería estar. Y como la charla la doy yo, pues lo quito. Las personas contratadas en proyectos, nadie me puede decir que eso es transferencia, porque si al acabar el proyecto se fueran a la empresa sería transferencia, pero si se van a su puñetera casa han sido mano de obra y punto pelota. Con lo cual me lo cargo. Yo no lo considero, no me interesa. Y las patentes no son mecanismo de transferencia. Todo lo contrario. Y no sé cómo decirlo en qué idioma, yo ya no sé de verdad, porque una patente que no se ha licenciado no solamente es que no se explota, es que no se puede explotar, con lo cual acabas de secuestrar un conocimiento. Más valía que la dejaran libre. Por lo tanto, me niego a que las patentes, si las quieren poner en el sexenio normal como output tecnológico, me parece perfecto. Pero aquí
Se lo hemos dicho a la ANECA, luego harán lo que les dé la gana. Bueno, aquí tenéis todo esto y entonces aquí os voy a enseñar un poco un análisis que hemos hecho de lo que se ha presentado. He quitado la que os he dicho antes, son los datos de la convocatoria de sexenio de transferencia. No tiene importancia, la importancia que tiene es que veáis. He hecho en una columna los de Humanidades y Sociales y en otra los de Ciencias, para que veáis que contratos hacemos en los dos tipos, con empresas y otras instituciones. Publicaciones de difusión, es verdad que hay un problema de cuantías. Ambos hacemos publicaciones, de las que os decía, porque esas guías, protocolos, eso se hace en Ciencias y se hace, igual que participación en las normas AENOR, etcétera. Veis convenios de valor social. Es verdad que son más el número de ellos en Humanidades, pero mirad que hay 1.800 y pico en Ciencias. ¿Por qué? Por lo que os decía antes de la gente que trabaja en costas, que trabaja en temas de animalitos, de agricultura. Muchas veces esa gente lo que hace son convenios con administraciones, porque el conocimiento que ellos generan a quien le interesa es a la Administración. Pesca, el Instituto Español de Oceanografía, una de las cosas importantísimas que está haciendo constantemente es asesorar a nuestro Ministerio de Pesca sobre los caladeros, que si allí sí, que si allí no, que si se pueden pescar 4 pescados, que si 5 pescados. Es importantísimo. No os quiero ni contar el geológico y minero, el papel que ha tenido en lo del volcán. O sea, eso era puramente social. O sea, que si os dais cuenta, en los dos casos, conocimiento propio, más en sociales. Ahí hay mucha gente de derecho que asesora o que se han hecho, por ejemplo, excedencias para ser magistrados o gente que ha ido de asesor, por ejemplo, en sitios como UNESCO, la FAO, la OMS. Pero daos cuenta, no hay ninguna vacía. Y cuando empiezan las cosas a vaciarse, es tan vacío en un lado como en el otro lado. Quiere decir que en Humanidades hay menos, pero es que tampoco hay muchas. O sea, estamos hablando de royalties. Es que nosotros no podemos patentar, tenemos ese problema. Solamente en nuestras áreas se puede proteger el software o cosas así por propiedad intelectual, pero no por propiedad industrial. A pesar de todo, hay alguna. Y las tesis industriales, porque llamándose tesis industriales, pues evidentemente a los de Humanidades ya te están diciendo que mejor te abstengas. Pero daos cuenta de que cada vez que pongo más, os dais cuenta de que en todos sitios hay de todo, más o menos importante, pero que las tasas de aprobación, en los 4 primeros, las más altas son de Humanidades y Sociales. Quiere decir que desde las Humanidades y las Sociales se está haciendo transferencia efectiva muy claramente y muy bien. El problema es que ahora vamos a la parte que decía él, y todo esto ¿dónde está? Pues los contratos los tienen en las universidades o donde estén. Las publicaciones pues se pueden ver, hay publicaciones que son muy claras, informes, mucha literatura gris, por ejemplo. Los convenios, toda la parte de arriba, hay una huella institucional, eso es lo más fácil de medir. El problema, por ejemplo, ya con el conocimiento propio es que ya eso no deja huella institucional, salvo que te vayas de excedencia, pero en principio eso no se está guardando. Ahora mismo no se incluye entre las cosas que la red OTRI está contemplando como indicadores, todo esto no está. Solo meten los convenios, las licencias y las spin-off, todo lo demás no aparece. No está, y como no está, pues no se mide. Bueno, pero cuesta tanto medirlo, se podría, pues métalo. O sea, ¿usted no está metiendo esto en los sistemas de información? Pues métalo. Y ya está, ya tendrías la huella que necesitas, porque además todo esto deja papel. O sea, al final a alguien le han nombrado algo de la UNESCO, pues tú tienes un nombramiento que puedes poner la fotocopia y la duración y todo eso. O sea, que dejar huella puede dejar huella. El asunto es que estamos abriendo el melón a cosas, primero, que son de las institucionales, que a mí me llegaron a decir una vez que discutíamos esto con gente de la ANECA hace muchos años. Claro, los contratos, que usted me puede decir que en un contrato me puede meter a gente que luego no hace nada. Y yo le miraba, digo, pero qué ingenuo eres, ¿qué te crees? ¿Que en las publicaciones no puede haber gente que no ha hecho nada tampoco y también está en la publicación? O sea, ¿qué sacrosanta o sea, ¿por qué santificas una publicación y desantificas un contrato?
igual de irreal o de real este, tienes que aceptarlo. Lo único que, claro, una cosa es una base de datos externa y la otra es la base de datos de la institución. Pero, hombre, una base de datos de una institución debería poner las cosas bien y debería, al final se cobra y se paga. O sea, fijaos si hay ahí, tiene importancia que todo se cobra y se paga. O sea, que tiene un recorrido bastante. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es darse cuenta de que los mecanismos de intercambio y transferencia son diversos y hay que intentar, digo yo, esa es mi sugerencia. Bueno, aquí os lo ponía, es que me encontré esto que me pareció monísimo. Es que esta es la película que tenemos. Nos estamos mirando lo de arriba, los spin-off, las licencias de patentes, como mucho, y todo lo de abajo, ¿qué pasa? Es que no existe, sí que existe, pero tú no lo estás mirando. Esta se lo tengo que poner yo a alguien del Ministerio, ¿verdad que es monísima? Todos, los de ciencias y los de letras, todos. Oye, no os preocupéis de sacar fotos, las voy a dejar las transparencias, ¿eh? Os las dejo aquí, las podéis coger lo que queráis. Pero esta foto me encantaría que lo vieran los que tienen que tomar decisiones. Por favor, no es que no exista, es que tú no lo estás mirando, pero está ahí debajo, ¿eh? ¿Cómo avanzar? Pues recopilar información con toda la garantía que quieras. La otra cosa es que si los mecanismos son distintos, habrá que apoyar de manera diferenciada. Por ejemplo, en mi centro costó un montón que en los contratos que nos daban nosotros hacemos muchos contratos con empresas y con entidades públicas, me quitaron las patentes. Digo, ¿me quieres hacer el favor de quitar las patentes? Si yo no voy a patentar nada, si es que soy de sociales, ¿qué voy a patentar? A mi madre. Y en cambio me vas a hacer discutir de una cosa que igual el tío se enreda en la patente. Y eso es algo que cualquiera que sepa de contratos y de interacciones sabe que hay que tratar de no discutir de las cosas que no se deben discutir, porque si no te enredas y se acabó. Pues al final ahora ya están las cosas de tipo intelectual, pero tardaron muchísimo tiempo en que hubiera modelos de contratos específicos para nuestras áreas. Porque en cambio a nosotros sí que nos interesaba, por ejemplo, si tú haces un documental con la televisión española, vale, no cobramos porque es que esto no da dinero, pues los documentales de historia tú verás, vale, majete, pero si tú vendes el documental a las televisiones de América Latina, mamá quiere cobrar. O sea, retrátate. Pues eso nos costó meterlo en los modelos de contratos, decir, vale, lo hacemos gratis en primera derivada, pero si lo vendéis y ganáis, ganamos. Entonces eso es un cambio hasta de los estamentos administrativos, que es que están con la cabeza de otra manera. Entonces, bueno, pues tendrán que cambiar. Oye, si esto es para todos, y lo puede ser, y lo es, habrá que poner las condiciones de trabajo de manera que todos quepamos. O sea, no intentes hacerme a mí delgadita y finústica y estrechita porque es que soy bajita y gorda. O sea, que adáptate tú, que yo o me cortas pedazos o nada, ¿no? Y luego modificar los criterios, tenerlo en cuenta en la evaluación y los mecanismos y tratar de identificar y valorar los resultados. Y os digo desde ya que se habla de impacto social, no sabemos medirlo. Eso lo digo desde ya, no sabemos medirlo. Aproximaciones, pero muy cualitativas, pero no que lo diga yo, que lo están haciendo los ingleses, los suecos, los australianos, todo el mundo, todo lo que se está haciendo, tratando de medir impactos en el área de transferencia, es cualitativo, son historias de caso, porque no se sabe. O sea, ya en humanidades, pero eso ya lo dirá, en humanidades los impactos, en humanidades y sociales los impactos científicos también son más demorados, porque a mí me siguen citando cosas que escribí hace 20 años y recibo citas en este año, cosa que a un físico no le pasaría en la vida, a los 20 minutos ya no le cita a nadie. Entonces, son distintos tipos de funcionamiento, pero es que en este caso, ¿cuándo la sociedad va a poder utilizar ese conocimiento, en qué contexto y si me voy a enterar o no? No siempre es fácil. Entonces, se está haciendo a través del caso, que es una de las cosas que estamos ahora nosotros vamos a hacer para el Ministerio, intentar identificar casos relevantes donde podamos explicar esas situaciones, más que nada por una razón. O sea, lo que nos hemos dado cuenta cuando hemos hecho los estudios empíricos de intercambio y transferencia en España es que la gente joven pasa de esto totalmente. Toda la parte de intercambio y transferencia la hace la gente más mayor, las escalas altas y personas de más de 50 y tantos. La gente joven no se está implicando.
algo habrá que hacer. Una de ellas es que se reconozca, porque la gente no es idiota y si solo te reconocen las publicaciones, pues tú, como eres muy listo, haces lo que te están diciendo, no lo que te dicen, sino lo que ellos ejecutan. Por lo tanto, pues la gente, si tú valoras solo publicaciones, por lo tanto, si quieres que la gente se involucre en actividades con la sociedad, tendrás que valorar las actividades con la sociedad de alguna manera, con las aproximaciones que sea y con toda la humildad del mundo, porque no hay nada que sea verídico y certero y que digas, oh, es que tantas citas en el Lecheris, a lo mejor me han citado para decir que soy una burra, que lo que he dicho ha sido una tontería, porque nadie se lee las citas, nadie se lee a ver la cita de qué iba. Entonces, no sé por qué sacralizan tanto unas cosas que parece que fuera una cosa y lo otro lo ven tan nebuloso y tan complicado y tan difícil. Y aquí os digo que un poco que esto me encantó. Este señor hacía un proyecto europeo a la par que el que hicimos nosotros de intercambio y transferencia. En el 2006 sacó una publicación donde decía es que los de humanidades somos de otra manera, es que los de humanidades y sociales somos otra cosa y no sé qué. Acaba el proyecto y dice, pues va a ser que no, un poco lo que nos ha salido a nosotros. Que nos cambian los actores sociales con los que trabajamos, pero no hay tantas. Es un problema de acentos, no hay barreras absolutas, no son absolutamente distintos. No es que diga, estos hacen estas tres cosas y estos hacen estas otras tres. Todos hacemos un poco de todo, con acento diferente, con diferente esfuerzo con los distintos actores, pero al final, lo que dice este señor, que somos parte de un panorama intelectual, aunque sea diferenciado. Pues con el señor Crossi, que era estupendo, termino. Pues muchas gracias, Elena. Yo tengo algún par de preguntas pero vamos a dejarlo todo para el final. Voy a darle la voz ahora a Rodrigo, que nos va a hablar sobre cómo, indicadores bibliométricos si pueden ayudarnos también, a pesar de haber centrado, digamos, el interés hasta ahora. Te voy a poner... Esta. ¿Lo manejo yo? No, el ratón creo que, si me acercas al ratón creo que puedo. Bueno, pues, muchísimas gracias, Nicolás. Muchísimas gracias, Elena. La verdad que es un placer poder compartir esta mesa redonda contigo y con todas las ideas que nos has estado introduciendo en tu presentación. Creo que va a haber muchas cosas interesantes para combinar en lo que espero poder contaros yo. Mi perspectiva es, sin ninguna sorpresa, más cienciométrica, más bibliométrica, más cuantitativa. Y un poco lo que quería traer hoy no es tanto una cuestión muy formal, muy matemática o, digamos, cuantificable del tipo de trabajo que hacemos, sino más bien una reflexión de qué posibilidades nos puede ofrecer la cienciometría, la bibliometría, desde una perspectiva como la que Elena nos presentaba, ¿no? Para ver estas otras actividades, estas otras, digamos, dinámicas que existen en la ciencia y que muchas veces no cuantificamos o no somos capaces de medir. ¿Está con, ¿sí? Sí, le dabas al... Bueno, si no, no, deja, si no te digo que le des. Bueno, entonces, empezando con las preguntas que nos lanzaba Nicolás, digamos, la presentación va a girar en base a estas dos, vamos a llamarle preguntas. Una primera pregunta en la que, me gustaría reflexionar en cuál es el sentido, cuál es el rol de los indicadores cienciométricos, de los indicadores cuantitativos de la actividad científica y un poco conectando con las primeras apreciaciones de Nicolás de cómo se está haciendo en la actualidad, y particularmente, por ejemplo, en el caso de España. Y ya la segunda pregunta sería más en cuáles son esas aportaciones más realistas de lo que puede dar la cienciometría, yo diría ya no solo para la evaluación científica, sino para entender el sistema científico. Bueno, pues empecemos con esto entonces. ¿Tiene sentido usar la cienciometría para la evaluación? Bueno, yo creo que aquí ya hay mucho escrito, ¿no? Realmente no tengo que inventarme nada. Voy a referirme al manifiesto de Leiden. Fue escrito por unos colegas míos en la Universidad de Leiden. Es un poco,
digamos, una reflexión en base, digamos, como reacción a todos los malos usos, los abusos que frecuentemente se han hecho con la cienciometría. Y sin querer ser, digamos, reglas, se presenta un poco como directrices, como elementos de reflexión cuando queramos introducir un componente cuantitativo en el análisis y la evaluación de la ciencia. De modo, le recomendaría a todo el mundo que no lo haya leído que le eche un vistazo porque, bueno, es muy sencillo y realmente lo que busca es eso, digamos, fomentar la reflexión sobre la incorporación y el uso de métodos cuantitativos para la evaluación y la gestión de la ciencia. Y esto ya es un poco más nuevo. Esto lo que nos ha llevado en el CWTS es a plantearnos un poco, bueno, ¿cómo se debe entonces o cómo es mejor entonces hacer la evaluación científica? Y un poco la propuesta que está sobre la mesa es un poco este concepto que yo he traducido al castellano como indagación evaluativa, en la que alrededor de 4 principios en los que se planteen, por ejemplo, qué se entiende como calidad, como valor, y estos principios se relacionan con la misión de las instituciones, de las organizaciones, es decir, no están en el vacío, no están en el vacuum, digamos que hay que decidirlas, hay que pensarlas. Otros principios como la contextualización, es decir, no se trata tanto de, digamos, simplemente juzgar, sino más bien entender y valorar. No se trata tanto de comparar y clasificar como digamos, ver cuál es la diversidad y ver las dinámicas que han estado digamos, jugando para la creación del conocimiento científico. Hay una apuesta también decidida por las metodologías mixtas, y esto ya no es solamente que nos vamos a una base de datos y producimos una serie de indicadores cuantitativos, es decir, se le da valor a la componente cualitativa, donde haya entrevistas, haya digamos, aproximaciones etnográficas, que lo que intenten sea precisamente proporcionar esta contextualización. Y, digamos, el objetivo, digamos, el propósito de esta evaluación, como decía, no es tanto la de rankear, la de comparar, sino la de, digamos, proporcionar herramientas para un aprendizaje. Es decir, que la institución o digamos, la entidad, la unidad que intenta hacer esa evaluación, que lo que haga sea realmente un balance de lo que se ha conseguido, de lo que se ha desarrollado en los últimos años y también que lo haga de cara a futuro, ¿no? con una visión de futuro. Un poco voy a intentar resumir esto en un par de metáforas. Luego ya me diréis si acierto o no. Pero para mí, en cierto modo, la evaluación científica clásica, la que tenemos ahora, se parece mucho a los rankings deportivos, donde hay unos indicadores muy sencillitos, muy cuantificables, nadie se equivoca, los blancos y los negros que comentabas, Elena, unos ganan, otros pierden. La pregunta es realmente si esto es lo que necesita la ciencia, si esto es lo que necesita digamos, la actividad científica para mejorarse. Digamos, el modelo que propondría como alternativa a este es más bien una evaluación médica. Es decir, cuando alguien va a un médico o a su doctor, bien para resolver un problema, porque siente que tiene un problema, o algo que quiere mejorar, alguien que, yo qué sé, quiere correr una maratón o quiere dejar de fumar, y lo que establece con el médico es una conversación. Es una interacción, es decir, hay una discusión sobre qué se quiere conseguir, cuál puede ser el problema y qué elementos son necesarios a considerar. Y es aquí donde un médico, generalmente, podría recomendar, digamos, análisis más cuantitativos, un análisis de sangre, un electrocardiograma, y, bueno, cualquier otro tipo de test o análisis médico que tenga esa componente más cuantitativa, más pragmática. Y es entonces en esta combinación de, digamos, instrumentos y estrategias cuantitativas y más analíticas, con esa conversación donde se van a establecer las soluciones y de donde se van a sacar las estrategias para, digamos, el objetivo que se quiere establecer. Entonces, esto contrasta con, digamos, con el método simplista, ¿no? Establecer el ranking y decir, bueno, pues quien esté arriba bien y quien esté abajo mal. Digamos, esta es un poco la metáfora que quiero dejar sobre la mesa. Y ahora un poco es, bien, vale, pues ahora que tenemos esta idea, que tenemos esta metáfora, ¿cómo podemos utilizar la cienciometría desde ese punto de vista digamos, más contextual, más integrador? Bueno, aquí me gustaría, digamos, revisitar un poco lo que son los datos cienciométricos, lo que es realmente la cienciometría. Y me gustaría que pensarais lo que es un registro bibliográfico. Y como yo lo planteo, utilizando quizás otra metáfora, es que un registro bibliográfico o una base de datos bibliométrica es un poco para mí como un sitio arqueológico. Es
decir, es un sitio donde nos encontramos trazas de actividades y dinámicas que han sucedido y ahora aparecen en los documentos científicos, en los papeles que decías, Elena. Es decir, quedan muestras, quedan recuerdos de lo que ha pasado. Y un poco esta idea de las trazas es importante también, porque las trazas no son los hechos. Las trazas son indicaciones de esos hechos. Es decir, de igual forma que digamos, en un sitio arqueológico no tenemos la ciudad que estaba allí construida. Simplemente tenemos, bueno, pues digamos, las muestras que nos han quedado de esa ciudad, de esa civilización. Bueno, pues con esto en la mente, digamos, podemos discutir que digamos, un registro bibliográfico, un registro bibliométrico, pues nos proporciona información sobre, por ejemplo, las cuestiones textuales, las cuestiones semánticas. Es decir, a través de los análisis de los registros en bases de datos bibliométricas, podemos identificar temas, podemos identificar qué ideas han sido desarrolladas, qué palabras clave, qué clasificaciones, es decir, todo lo que tiene que ver con la temática, la semántica, es decir, las ideas que se han estado desarrollando. Esto, por ejemplo, a día de hoy se hace, digamos, en el trabajo cienciométrico, hacemos muchos de estos análisis. Es decir, nos cogemos publicaciones, como el ejemplo que traigo aquí. Esto es un análisis de la base de datos bibliométrica Dimensions. Es una búsqueda muy sencilla sobre publicaciones sobre el VIH y esto es un análisis de términos. Lo que hace este es un software, el FOSS Viewer, que lo que hace es extraer términos de los títulos y los resúmenes digamos, de las publicaciones que han digamos, sobre el VIH y lo que hace es identificar los temas. Extrae los temas, hace un análisis estadístico interno y lo que hace es identificar cuáles son los temas principales. En el caso del VIH fue muy interesante porque lo que vimos fue el clúster de términos de la derecha, que es, digamos, la parte más clínica de la investigación sobre el VIH, mientras que en la parte de la izquierda, en la parte roja, lo que tenemos son los temas más relacionados con la salud pública, la transmisión de la enfermedad, lo que yo llamaría la parte más social de la investigación sobre el VIH. Esto es un ejemplo de lo que os digo de análisis bibliométricos que se centran en analizar las cuestiones temáticas. Pero además también tenemos información sobre los actores, o sea, quiénes han contribuido a la producción de ese nuevo conocimiento. Aquí tenemos, por supuesto, los autores, tenemos también las revistas donde se publican, que también hacen también tienen su papel a la hora de la publicación, las instituciones de esos autores y más tenemos información sobre, por ejemplo, quiénes han financiado esa investigación. Pero tenemos, digamos, como podéis ver, son actores que tienen diferentes roles en la producción de ese conocimiento, bien como instituciones de afiliación de los autores, bien como financiadores o simplemente como la revista o la plataforma donde se ha publicado. Esto, por ejemplo, digamos, los análisis bibliométricos clásicos pues, puede desembocar en un análisis de colaboración. Esto es un análisis muy sencillo de la Universidad de Brasilia, en Brasil, y lo que analizábamos era, bueno, cuáles son los grupos, era sobre medicina, bueno, qué grupos están trabajando sobre medicina y cómo están colaborando entre ellos. Esto, por ejemplo, es información muy valiosa para saber si las personas que están trabajando dentro de una institución en el mismo tema tienen relación de colaboración o no, o si puede haber, digamos, islas dentro de la propia institución que no están beneficiándose de digamos, los conocimientos que pueden tener unos u otros. Digamos, indicadores más avanzados, más complejos, pues lo que publicamos recientemente sobre análisis de movilidad. Como en las publicaciones tenemos los autores y las instituciones donde están afiliados, como tenemos información temporal, podemos ver cómo los autores han cambiado de institución con el tiempo. Este análisis lo que intentaba era un poco determinar qué instituciones, qué países tienen un porcentaje mayor de investigadores que están actualmente trabajando en esas instituciones y que empezaron su actividad publicadora en la misma institución. Y o sea, estos son universidades, o sea, cada punto es una universidad. Las universidades en rojo son las que tienen el mayor porcentaje. Ya veis que desde luego hay una división bastante clara entre las instituciones norteamericanas y del norte de Europa, como por ejemplo los países del sur de Europa. Algo que un gestor académico podría intentar pensar qué puede estar sucediendo aquí. Y luego en un registro bibliográfico tenemos otro tipo de factores. Tenemos
el año de publicación, tenemos información sobre el tiempo, tenemos también información sobre el tipo de producto, es decir, no todos son artículos, también hay material editorial, conferencias, algunas bases de datos tienen también libros y capítulos de libros, es decir, podemos ver también la diversidad de resultados que se han producido. Tenemos también información sobre los idiomas y más también vamos teniendo información sobre el acceso abierto de esos artículos, lo cual permite, por ejemplo, hacer análisis de qué universidades del mundo están involucrándose más en la producción de trabajos en acceso abierto. Y, por ejemplo, estos son datos que sacamos de la base de datos de Leiden y, como podemos ver, son las universidades de América del Sur las que compiten, digamos, a un nivel muy similar al que hay en América del Norte y en Europa. Es decir, es un indicador diferente, nos indica otra cosa, pero en este caso las universidades de América del Sur, que en otros indicadores pueden no estar tan fuertes, claramente están teniendo una apuesta por digamos, las publicaciones en acceso abierto. Y, finalmente, por supuesto, también tenemos todo lo que son los indicadores de impacto, en los que hoy me voy a meter menos. Aquí tenemos todos los análisis de toda la información sobre citas y me voy a centrar más en hablar de lo que serían las nuevas interacciones, todo lo que tiene que ver con los medios sociales, con las citas de documentos y resultados académicos en documentos políticos o indicadores como el número de lectores. Por lo menos a mí, como me gusta plantearlos, son como indicadores de interacción. Es decir, de interacción, si queréis, cognitiva. Pero en un caso, las citas es una interacción cognitiva que sucede dentro de la academia, mientras que las otras interacciones, por ejemplo, las citas en documentos políticos, son interacciones que se salen de la academia. Y en esto me gustaría incidir un poco más, porque aquí, digamos, en el campo de la almetría, digamos, de las nuevas métricas, ha habido lo que yo creo ha sido un poco una evolución, y una evolución positiva. Es decir, cuando se propuso por primera vez los indicadores almétricos, un poco lo que se intentaba era que desde un mundo como los medios sociales intentáramos decir cosas de la ciencia, intentáramos evaluar la actividad académica en la forma tradicional en la que se venía haciendo digamos, esa evaluación académica. Ya con el tiempo hemos ido aprendiendo que esto no funciona así, simple y llanamente porque estos son dos mundos diferenciados, con dinámicas y, digamos, funcionamientos que son totalmente diferentes. Y al mismo tiempo nos centrábamos mucho en qué dicen estos medios sociales sobre la actividad académica y se nos estaba olvidando el ver cómo el mundo académico también interacciona en esos medios sociales o con esas, digamos, con esas otras audiencias. Y esto es para mí lo que realmente abre, en cierto modo, un nuevo campo, un campo de investigación y establece esta idea de empezar a estudiar de una forma más cuantitativa, más amplia, más sistemática, esas interacciones entre ciencia y sociedad. No es que estemos ya ahí, pero desde luego existen muchas posibilidades analíticas de, digamos, entender, desarrollar aproximaciones para comprender mejor estas dinámicas y estas interacciones. Bueno, esto es simplemente una ilustración de cómo funciona. No sé si estáis familiarizados con estas nuevas plataformas como almetric.com, que básicamente lo que están haciendo actualmente es recopilar toda forma de interacción social, sobre todo en plataformas como Twitter, como Facebook, como Wikipedia, en las que capturan digamos, eventos que suceden en esas plataformas que mencionan o citan un documento científico, un artículo científico. Y un poco lo que hacen pues, es establecer sus propios, lo hacen, por ejemplo, para un artículo y lo que hacen es establecer diferentes indicadores, pero la parte que quizás es más interesante es que también están recopilando el contenido, es decir, qué ha sucedido exactamente en esa interacción, qué ha dicho, por ejemplo, el usuario de Twitter sobre ese artículo. Y todo esto son datos, son informaciones que son analizables y que tenemos la posibilidad de analizarlos cuantitativamente. Os voy a dar algunos ejemplos. Esto, por ejemplo, es lo que llamamos una comunidad de atención. Hicimos un análisis para las publicaciones científicas de Sudáfrica y lo que hicimos fue identificar los usuarios de Twitter que habían tuiteado alguna de esas publicaciones. En este mapa, cada nodo es un usuario de Twitter. Y está, digamos, el usuario que está al lado en el mapa significa que han estado tuiteando sobre los mismos papers. Tienen un interés
por lo menos en las mismas temáticas. No sabemos si se siguen o no en Twitter, eso se podría extraer a mayores, pero de entrada es simplemente digamos, una unión cognitiva en base a la producción académica. En el caso de la investigación sudafricana vimos que, de cierto modo, tenían digamos, una agrupación temática, ¿no? Pues sobre medicina, sobre ecología, sobre deportes, temas académicos, ¿eh? Estos son los artículos, los temas de los papers. Y un poco en el futuro, lo que está en el horizonte, lo que tenemos es también entrar más en profundidad para intentar caracterizar quiénes son estos usuarios. Es decir, ahora ya vemos que se clusterizan, bien temáticamente o por otros intereses, pero estaría, digamos está en nuestros objetivos el identificar si son organizaciones sociales, si son individuos, si son otros académicos, y un poco el intentar entender quién está jugando un rol importante en esta difusión de la ciencia en los medios sociales. Luego, otro tipo de aplicación que estamos viendo que tiene interés es, desde un punto de vista académico, identificar qué temas están teniendo una presencia, un interés mayor en los medios sociales. Este es el mismo mapa de antes, el mapa temático sobre el VIH. ¿Os acordáis? Decíamos que en la derecha teníamos la parte más clínica y en la izquierda teníamos la parte más social, más de ciencias de salud pública. Cuando a este mapa, digamos lo que le... Dale tú, Nico. Vale. Sí. Bueno, pues cuando a este mapa, digamos, lo que le ponemos por encima es el número de citas y vemos cuáles son los temas, cuáles son los artículos cuyos términos son más citados, vemos que son los artículos de la parte de la derecha los que tienen un mayor impacto de citas académicas. Es decir, la parte más clínica, la parte más, si queréis, más aplicada. Cuando hacemos lo mismo y lo que digamos, monitorizamos son los tweets, en este caso, vemos que se van a la parte de la izquierda, a la parte de esa salud pública, de esa componente más social de la investigación sobre el VIH. Esto no es para decir que entonces tenemos que utilizar los tweets para evaluar la investigación sobre VIH. Simplemente que con un análisis muy sencillo podemos identificar que hay diferentes sensibilidades sobre los temas, en este caso sobre el VIH. Por tanto, alguien que esté trabajando, digamos, en la parte de la izquierda podría argumentar, bueno, mi trabajo quizás no se va a evaluar bien con las citas, pero desde luego está teniendo un interés en otras comunidades. Y cuando menos poder abrir ese debate, poder abrir esa discusión. Bueno, continuando en esta idea de los análisis temáticos, pues podemos ver también qué temas por continentes, por países, están teniendo digamos, una alta presencia en los medios, digamos, en los medios sociales. Esta es una comparación entre África y la Unión Europea, cuando éramos 28, y digamos, los temas que se resaltan son aquellos donde, en el caso de África, tienen mucha producción, pero al mismo tiempo tienen una alta presencia en medios sociales. Es decir, cada uno de los nodos rojos que vemos en este mapa es un tema, digamos, un tema obtenido algorítmicamente. Bueno, os puedo dar luego más detalles si os interesa, pero es un tema donde más del 50% de las publicaciones del tema tienen alguna presencia en Twitter. Cuando comparamos este mapa con el de la Unión Europea, ya veis que cambian los temas. Es decir, en África son temas como el VIH, como la mortalidad maternal, digamos la malaria, la tuberculosis, son todo temas que tienen una alta actividad de producción científica, pero también una gran presencia, una gran discusión en los medios sociales. En la Unión Europea es un poco diferente. Aquí tenemos más cuestiones de tipo psicológico, problemas como las emociones y la cognición, la bulimia, el autismo, el cáncer, que son temas de alta producción y también una alta presencia, alta discusión en los medios sociales. Una vez más, esto es la idea esa de contextualizar, lo que hablábamos antes de establecer contextos más amplios en los que discutir y evaluar la ciencia. Y ya digamos un ejemplo para terminar, cómo también podemos profundizar en cuál es el tipo de conversación
que está sucediendo en los medios sociales. Este es un análisis de los hashtags que aparecen en las publicaciones sobre ciencias de la salud y vemos cómo digamos, los hashtags se tienden a concentrar por temas también, se agrupan por temas. Esto, por ejemplo, tiene una utilidad muy práctica para quien quiera digamos, hacer una diseminación de la investigación en los medios sociales, que a lo mejor está interesado en un tema, pero no sabe qué hashtags son los más apropiados para diseminar ese tema. Un mapa como este, que se puede hacer en una biblioteca, incluso en el departamento de comunicación de una universidad, podría proporcionar información y guías a esos investigadores. Bueno, y un poco hasta aquí lo único que he querido es digamos, ilustrar digamos, estas posibilidades, un poco eso, que reflexionáramos sobre cómo la cienciometría es, desde luego, bastante más que los índices H o los factores de impacto, que realmente proporciona herramientas valiosísimas para entender las dinámicas, las interacciones, los valores de esa ciencia y que, digamos, es la nueva propuesta que estamos poniendo sobre la mesa, un poco en centrarnos más en esa idea de entender la ciencia que en simplemente intentar reducirla. Un poco, pues, movernos de eso, de los factores de impacto y de los rankings, a esa perspectiva más dinámica, más de interacción. Y ya a modo de conclusión, esto es algo que le quito a mi compañero Ludo Waldman, es un poco una forma de presentar porque, o sea, si nosotros vemos esto y decimos que esto es absurdo, o sea, como veis, digamos, en este cartel están sumando la población, con los pies digamos, el número de metros por encima del nivel del mar y el año en el que la ciudad niucuyana se estableció, ¿no? Esto nos parece absurdo, pero en cambio esto no nos parece absurdo, o por lo menos, desde luego, a muchos gestores académicos no les parece absurdo y se lo compran y lo usan. Entonces, una vez más, esa reflexión sobre para qué hacemos la evaluación y cuál es el rol de, digamos, los indicadores cuantitativos para esa evaluación. Y esto es todo. Bueno, pues muchas gracias a ambos. Bueno, si queréis un aplauso a los dos por la fantástica intervención. Y bueno, antes de daros la palabra también a vosotros para que podáis participar en el debate, bueno, yo quería también lanzaros cosas que he visto también haciendo un poco de abogado del diablo, es decir, que no lo toméis a título personal. Pero cuestiones, digamos, que los dos habéis utilizado de alguna manera y que creo que son cuestiones interesantes, ¿no? Porque, por un lado, a mí me gusta mucho lo que hablaba sobre los Bohr y los Edison y los Pasteur. Y me ha llamado la atención porque, bueno, justo me estaba leyendo un ensayo que hay del tipo de uno de los primeros directores del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, que fue la persona que se trajo pues, todo el éxodo de científicos judíos a Estados Unidos. Y él tiene un ensayo que habla sobre la importancia de la investigación inútil. Dice la utilidad de lo inútil, y es lo que su argumento, y utiliza algunas de estas figuras, y yo no tengo claro cuál es mi opinión al respecto. Es decir, pero también va relacionado con lo que tú hablabas del interés social, ¿no? Él decía, al final, el investigador que está guiado por un interés, por una pregunta material, era como lo decía, al final como que digamos, está capando su poder de imaginación, ¿no? Entonces, de hecho, hablaba de Edison como si fuera un técnico, de una manera muy despectiva, ¿no? Obviamente, si aquí hay más Bohr que Edison y tal, algo está fallando, y si allí la filosofía era la contraria, resulta que ocurre precisamente lo opuesto, ¿no? Entonces, bueno, yo supongo que habrá algún tipo de camino, de algo a medio camino, ¿no?, entre las dos visiones, ¿no? Pero son dos visiones que en cierto modo son contradictorias, ¿no? La idea esta de la investigación per se y el interés social, ¿no? Y luego había otra cuestión, y es también está relacionada con cosas que habéis mencionado los dos. Una era lo de los mecanismos de transferencia y la diversidad, y me gusta mucho la metáfora esa del color frente al blanco y negro y la clasificación de fútbol. Pero claro, sobre todo si nos fijamos en España, pasar de una clasificación de fútbol nacional a un diagnóstico de un médico supone un cambio, no un cambio de criterio siquiera, sino un cambio un cambio cultural, básicamente, y un cambio también de sistema. Es decir, que ya no se trata de un sistema centralizado. Porque ya es algo, digamos, que está adaptado a cada universidad o a cada equipo, a cada
Y por otro lado, la idea esta bueno, pues vamos a buscar formas de enganchar, sobre todo cuando hablamos de las nuevas generaciones, ¿no? A la gente, motivándole a que sigan otros caminos, y entonces buscamos otras formas de premiarlo o de animarlo. Lo mismo puede hacer que dentro de X tiempo veamos que hay otras cosas que no hemos olvidado y que están dejándose, ¿no? Entonces, hay una especie de mecánica perversa, ¿no?, en esto de hacer las cosas porque nos lo piden, ¿no? Y obviamente hay muchos riesgos también por no pedirlo. Pero bueno, eso es simplemente un poco las dos, digamos, cosas que os quería lanzar ahí para empezar a discutir. Y bueno, que queráis de los dos contestarme, o si queréis alguien del público intervenir, ya. Si me permites. Yo con los objetivos de la investigación, yo es que soy muy respetuosa, entre otras cosas porque quiero que me respeten a mí. Entonces, uno parte de la base de que si yo quiero que me respeten, respeto. Lo que es verdad es que las exigencias de la investigación, digamos, no orientada, o una investigación más básica, son diferentes. Entonces, lo que yo no le admito a un señor que no hace formación, que no hace contratos y qué tal, encima que me publique en revistas de birria. Perdona, si solo haces eso, cariño, hazlo muy bien, déjate líos. O sea, podemos ser algo más tolerantes con el que se está fajando, porque además dicen, no, hay que trabajar con las pymes. No sé quién habrá trabajado con una pyme, pero desde luego ninguno de los que nos dice que hay que trabajar con pymes han trabajado en su vida con una pyme, porque aquello es horroroso. El que ha trabajado, yo sí que lo he hecho, es complicado porque es que no tienen gente formada, entonces cada reunión es un horror porque no te entienden y es muy complicado. Entonces, si tú tienes a alguien que asume varias misiones, o un grupo o lo que sea, no los puedes tratar igual que al que, digamos, al que tiene una misión más única. Pero, por otro lado, lo que uno tiene que hacer es hacer lo que hace bien. Porque yo, ¿quién me dice a mí qué es lo que va a ser importante para este país dentro de 40 años? Yo no me siento capaz de decir, haga usted esto, que es lo que… Yo qué sé. ¿Cómo se resuelve eso? En la mayor parte de los países tienen programas aplicados y un porcentaje de recursos para investigación básica, donde lo único que se pide es calidad. Y así es como se ha manejado políticamente siempre, tener una cierta bolsa. ¿Qué porcentaje? Pues dependerá de los dineros que tenga cada país. Un país más rico puede tener una bolsa de investigación no orientada más grande, un país más cutre, pues igual tiene que tener las bolsas distintas. Pero yo lo que creo es que cuando uno asume sus misiones, o sea, si asumes las misiones, lo cierto es que la evaluación no puede ser la misma. O sea, tú no puedes pedirle lo mismo a alguien. Y yo no voy al individuo, porque es que lo de los individuos es muy difícil hacer todas estas cosas uno solo. O sea, yo que ahora que estoy en eso, sé que es complicado estar a todo. Estar en un máster y además el proyecto, el plan, y además un europeo y además el contrato con no sé quién y además diriges una tesis, pues al final te vuelves loco, no haces otra cosa. Entonces, eso solo se puede hacer con equipos. Con lo cual, los individuos, pues lo que les caiga. Pero yo creo que aquí, donde hay que poner el foco de evaluación es en los grupos. Y luego yo diría, yo siempre que me han preguntado, he dicho que cada grupo elija lo que quiere ser. Que elija Callon. Hay un sociólogo que se llama Callon que habla de la rosa de los vientos de la investigación. Y es una bitácora, ¿no? Ya sabéis, la rosa de los vientos, que las puntas de la estrella son de tamaño distinto. Pues el tamaño de la formación es más pequeñito y la innovación social es más grande. O sea, uno debería diseñar su estrella de la investigación y luego que te evalúen por eso. De hecho, en el Consejo estamos en eso. Nosotros decimos los objetivos que vamos a conseguir y luego nos evalúan a ver si los hemos conseguido. Pero a mí no me dice nadie que si tengo que sacar 5 papers o 27. Sino que somos nosotros los que decimos, vamos a calcular y tendremos tantos… Y luego, si se nos va, que hay veces se te va, bueno, en la crisis de 2008 se nos fue todo a la porra, claro, porque ni había contratos, ni había nada de nada. Pero la idea es que uno tiene que diseñar su estrategia científica y luego ser fiel a esa estrategia. Y si eres investigador básico, pues oye, tan ricamente, pero quiero muchos science, muchos natures y todo eso, venga, trae para acá, bien, publicaciones de prestigio buenas y que se note que estás teniendo impacto científico, puesto que no estás teniendo ningún otro.
pero siempre desde el respeto, porque al final en la investigación se pone pasión, y yo pongo pasión en lo que me da la gana. Y si no me gusta lo que quiere, pues no le pongo pasión y por lo tanto, pues no. Y hay que jugar con esa libertad y con esa, que de verdad que yo comprendo que parece que estoy hablando en lugar de una cátedra, estoy dando una esta romántica, pero es cierto. Yo no sé si vosotros le ponéis, si no le ponéis pasión, dedicaros a otra cosa. Pues no hay Dios que aguante esto sin pasión. No, yo estoy totalmente de acuerdo, Elena, y además es que has dicho una palabra que me parece que es fundamental aquí, que es lo de pensar desde un punto de vista estratégico. Es decir, cuando hay ese momento de negociación de cuál es tu misión, cuáles son tus objetivos, quizás diría, son los grupos, pero hay también otros stakeholders que, digamos, pueden jugar un papel en esa negociación. Pero entonces es esa estrategia la que debería ser lo central y lo que debería ponerse todo el acento. Es decir, si es un tema, si es, digamos, una forma de hacer el trabajo, si es algún tipo incluso de resultado, que no tienen que ser solo los artículos, un poco lo que se empieza a valorar, qué es lo que queremos hacer aquí, qué es lo que esperamos de vosotros. Yo creo que ese es el futuro y sin lugar a dudas, eso es un cambio cultural. Sí. Un cambio cultural porque, digamos, la cultura del ranking es sencilla. Si se te da bien, digamos, los goles académicos, es estupenda, pero no sabemos si sabemos que no es buena para el académico. ¿Sabes el problema? Es que es sencilla, no, sobre todo es barata. Sí. Es que al final lo que no quieren la gente asumir es que la evaluación bien hecha es cara. Los médicos, o sea, si yo me dedico a hacer una buena evaluación, no lo puedo hacer un volcado y que el becario te haga el volcado de la base de datos, que ni siquiera limpia, no sé qué, y ala. No puede ser. O sea, la evaluación es cara. Y si quieren evaluar bien, tendrán que aprender a bajar las evaluaciones. Y eso, pues... En cierto modo, claro, es que es un paso, digamos, es un elemento demasiado fundamental como para dejarlo tan libremente, tan superficialmente. Hay un elemento que yo quería añadir a lo que decías tú, Elena, que es lo de la diversidad. O sea, el problema que tiene el sistema actual es que no tiene en cuenta la diversidad. Nada. Quiere que todos los investigadores hagan de todo. O sea, tienes que ser bueno a publicar artículos, a conseguir financiación, a gestionar colaboración, gestionar proyectos y, digamos, ya no digamos las nuevas cosas, ¿no? Como producir pues, otro tipo de resultados, digamos, interactuar con los medios sociales, con los medios, etc. Creo que eso es, digamos, es un objetivo imposible. Y lo que deberíamos hacer es, en esas evaluaciones, incorporar mecanismos que sean capaces de valorar esa diversidad. Porque yo lo he visto mucho, ya no solo en España, pero también en Holanda, esta idea digamos, de la excelencia, la élite, ¿no? Entonces, yo alguna vez, este es un estudio que me gustaría hacer algún día, que es cuando vemos a los autores más productivos y, digamos, eliminamos de su perfil académico todo aquel artículo que han producido con otros investigadores menos productivos, ¿qué nos quedamos? Y esto viene a cuento porque al final esto es un sistema conectado. Es decir, los grandes productivos necesitan de los que, bueno, pues participan alguna vez, a lo mejor no han llegado todavía a esa madurez académica y, por tanto, si renuncias a ellos, si no los tienes en cuenta, te estás cargando el sistema entero. Entonces, un poco establecer estas digamos, cuestiones, es decir, diversidad de actividad, también diversidad temática. Es decir, cuando tenemos los rankings, cuando tenemos los indicadores, digamos, los investigadores se pueden ver abocados a elegir unos temas que van a rendir mejor en esos rankings, lo cual puede ser en detrimento para la sociedad, para, digamos, su entorno más local, y son aspectos que hay que tener en cuenta. Es decir, si hubiera un resumen, sería la evaluación habría que prestarle muchísima más atención. Eso que has dicho es fundamental. Una cosa, me acuerdo cuando que la ciencia debería aprender de las Olimpiadas. ¿Cuándo consiguió España medallas en las Olimpiadas? Cuando se hizo una base amplia. Porque las pirámides así no se consiguen, se caen. Hemos tenido siempre un tenista. ¿Por qué es un tenista? Porque es el único deporte que es individual y de gente que tiene recursos y tal. Pero cuando tú quieres sacar 12, 20 medallas cada año, eso se hace sobre una base amplia. Y la gente, no te digo mediocres, pero los figuras se sustentan sobre bases amplias. Luego, hay una cosa, por ejemplo, en evaluación que me molesta a mí, vamos a ser críticos, que si no esto es un coñazo. Los Severo Ochoa, no los estoy siguiendo, pero
una persona que había sido uno de estos, ¿cómo se llaman los que pueden ser? Garante. Un garante. Dejó de ser garante, no porque no tuviera publicaciones suficientes, sino porque tenía algunas en publicaciones menores. Y esas restaban. No he oído majadería más enorme en mi vida, porque, además, claro, a lo mejor en química o en física corpuscular, pues sí, pero en el campo de esta persona, que era oceanografía, esa publicación era en una revista regional en donde estaba, digamos, transfiriendo por escrito conocimiento a una serie de asociaciones de gente que eran los que tiraban ¿cómo se llaman? Las anclas en las praderas de Posidonia y las estaban cepillando. Y aquel articulillo de divulgación sobre que el daño, que lo importante que es la pradera de Posidonia, que una ramica así tarda 200 años, toda aquella explicación era trascendental para evitar problemas. Bueno, pues este señor dejó de ser garante porque había publicado un par de artículos o tres en una hoja parroquial, supuestamente, que era una revista profesional de gente de barcos o lo que fuera. Imaginaos si se puede ser majadero. Porque yo entiendo que diga, no, que tengas buenas, que sí, pero por favor, tú te das cuenta de que pues yo voy a seguir y nunca tendré un Severo Ochoa, me voy a jubilar sin lograrlo por la sencilla razón de que a mí me llaman mis amigos de América Latina y me dicen que publique en la revista de lo que sea y publico. Oye, pues ya está. ¿Por qué? Porque son mis amigos, es mi red latinoamericana y sé que tiene efecto en las comunidades de allá que son colegas y que aprenden, bueno, y ya está, y lo hago porque me da la gana. Y si luego me van a poner un -10, pues no tendré nunca un Severo Ochoa y me voy a morir tan a gusto sin haber estado nunca en un Severo Ochoa. Pero no tiene pies ni cabeza. ¿Quién habrá hecho eso? ¿O quién estará ejecutando de esa manera la evaluación? Hay que ser corto. Bueno, pues ahora ya que estamos en polémica, os doy ya nos hemos puesto, ya podemos intervenir. ¿Alguien del público quiere intervenir? Sí. Muchas gracias por la información que habéis suministrado. Lamentablemente, a veces se ha perdido algo porque con las mascarillas Claro. y yo tengo el oído un poco duro y no, no me he enterado de alguna cosa, pero bueno, he hecho fotos y... Bueno, yo estoy ahora ya al final de mi carrera como profesor y científica así paralelo, aunque todavía sigo pidiendo proyectos y estas cosas, ¿no? Entonces, me ha llamado mucho todo lo que ha comentado Elena, porque yo, pues, más o menos comparto todo lo que ha dicho, sobre todo en el tema de transferencia, porque yo, básicamente, he trabajado en transferencia y, básicamente, no se me ha reconocido nunca, hasta que ahora salieron lo de los... Y entonces, bueno, pues, pero al final... En los últimos años, pues es verdad que hemos tenido ayudas de la propia universidad con el plan propio, nuestro laboratorio se ha considerado de una forma especial y me he visto con una pequeña pyme. Yo tengo ahora 10 personas trabajando en mi laboratorio, cada día contratamos más con personal técnico de estos de fondos europeos y en realidad eres el gerente de una pequeña pyme. Y yo dedico probablemente, pues no sé, multiplicado por 20 lo que necesito para impartir mis clases. O sea, yo ahora estoy trabajando, pues eso, 20 veces. Ahora hemos negociado se puede decir así, dos contratos OTRI de bastante cuantía para nuestra normal actividad, que nos va a permitir cofinanciar pues, otras cosas de los postdoctorales y estas cosas, que eso siempre es con cofinanciación. Entonces el sistema tiene muchas perversidades, como por ejemplo que un doctor que ha hecho su doctorado sin beca no puede ir a ningún lado. Resulta que eres FPU, FPI y a pesar de lo que hayas publicado, no puedes hacer nada. Yo lo discutí con el vicerrector de investigación, nos dijo que iba a tratar de resolverlo, pero ahora resulta que nada. Y sin embargo hubo un artículo que se publicó en Nature en que decía que los doctores con más éxito profesional eran los que no habían conseguido becas FPU. Lo que pasa es que en España no hay profesiones para los doctores, porque no los contrata nadie, lamentablemente, cuando tienen unas capacidades que serían extraordinarias en cualquier empresa, por toda la formación de investigación, de resolver problemas y todo eso, de datos, de todo lo que hay ahora, todo lo que se necesita, ¿no? Entonces, bueno, pues estas son cosas
que el sistema tiene que resolver. Luego Estados Unidos, yo no sé si eso es estrictamente general, pero nosotros publicamos infinidad de informes para los contratos, que normalmente son confidenciales, no podemos difundirlos, eso sí, los registramos aquí en la universidad para que se queden ahí, aunque luego no difundimos el enlace, pero es verdad que cuando se hizo lo de los sesenios de transferencia, pues ahí los pusimos para que el evaluador, si quería verlos, pues los viera. Pero yo sé, porque lo he buscado algunas veces por algunos temas, en Estados Unidos existe un catálogo de reports oficial del Estado, cosa que en España no existe nada de esto. O sea, y bueno, pues es algo que habría que hacer. O sea, que todo eso también se cuantificara, porque el esfuerzo de algunos de los reports es 20 veces el de cualquier publicación, porque hemos cogido miles y miles de datos y hemos hecho unos informes absolutamente diseñando formas de representar los datos para que los entiendan los agentes que van a recibirlos, etcétera, 1000 cosas. O empresas que quieren que les evalúes productos y les haces informes que nunca han visto en la empresa, en ese mundo, ¿no? Entonces, bueno, esas son cosas que no se valoran absolutamente nada. Solo son las horas y, bueno, algunas veces tienes algún beneficio económico, pero tampoco es tanto porque al final no hay unas limitaciones. Y luego otra cosa que yo le estoy dando la vara a ellos, lo meto ahí en nuestro grupo, ahora mismo, pues de repente en el Plan Nacional aparece en una esquinita, en un parrafito, los investigadores deben de poner su currículum siguiendo los criterios DORA. Y entonces yo digo, ¿y esto qué es? Y resulta que... Exacto. Claro. Entonces yo digo, ostras, ¿esto qué es? Y ya me he puesto a buscar. Hombre, la verdad es que dicen cosas interesantes, pero es todo tan nuevo que dudo que los evaluadores sepan nada del DORA, y si tú ahora se te ocurre poner tu currículum con los criterios DORA, el evaluador te manda a paseo y te deja sin un duro para el proyecto. O sea, estas son las cosas del sistema. Dices, pero ¿cómo puedes proponer una cosa si no has formado a nadie en ese tema? Pero ni siquiera los expertos en el tema saben casi nada. O sea, ni a sus funcionarios. Que ha aparecido hace 6 meses. Pero si es que no han formado, lo normal es que si tú quieres que en el currículum vitae aparezcan cosas, es que tú diseñes un modelo de currículum vitae poniendo lo que tú quieres que aparezca, digo yo, ¿no? Claro, pero que te mandan el currículum normal del ministerio, ya. La plantilla normal. Es que el que ha dicho que se entre en DORA ha sido el ministro, por ejemplo, y los de abajo no se han enterado todavía. Entonces vamos a ver los años que tarda en permear eso. Entonces, bueno, hoy por casualidad he encontrado ya una plantilla que ha publicado en Nature, a través de Nature, una investigadora, no sé si inglesa y tal, sobre los criterios de ese tipo de currículums. Pero bueno, estamos hablando de una cosa que para nosotros, pues alguien tendrá que explicarnos lo que es, y no lo que investiguemos cada uno ahí, porque yo soy un curioso de estas cosas, como bien sabe él, y luego el evaluador tendrá que saber leerlo también, el currículum, que esa es la otra. Que luego el evaluador tendrá que saber leer ese currículum. Tienen que formar a los evaluadores. Lo de DORA es que lo han dicho, y yo cuando dijeron que España se adhiere a DORA, digo, uy, pero se la habrá leído alguien DORA, digo yo. Y no, claro. Ahora, por lo que estás diciendo, se la han leído, pero no han interpretado. Vaya. Gracias. Bueno, no puedo hablar mucho porque tuve problemas este sábado de tanto flamenco que sacamos aquí al invitado. Así que no. Pero bueno, si quieres hacerte una pregunta, Rodrigo, más cuestiones de transferencia y de la aplicación de indicadores bibliométricos en vuestro centro, que es un centro de transferencia, un oficio. ¿Qué tipo de informes están demandando las universidades o la gente que necesita el indicador biométrico? Imagino que sean casi todas universidades y organismos tipo Unión Europea. ¿Qué indicadores están demandando? Y si todas las aplicaciones esas que nos están enseñando realmente las demandan. Y si las demandan, ¿cómo las está implementando y qué recepción tienen? Y después, quería preguntarte cómo aplicáis los principios Leiden en los propios informes que hacéis vosotros en Leiden. Digo, si respetáis los propios principios que tenéis. Cuando hacéis un informe biométrico, la diversidad, la unicidad, todas las cosas que están ahí puestas, ¿las seguís al pie de la letra o no? Gracias. A ver, Dani, resumo tus preguntas, creo que son 2, ¿no? ¿Qué hay de nuevo? y lo segundo es si hacemos lo que predicamos.
Voy a empezar por la segunda. Lo intentamos. Lo intentamos en todo lo que podemos, nos lo tomamos en serio. Pero también te digo, es difícil. Es decir, si aquí mencionáis DORA, el AIDE Manifesto también es difícil de implementar. Por ejemplo, el AIDE Manifesto dice que los datos que se utilicen para la evaluación tienen que ser abiertos, tienen que poder compartirse y quienes estén siendo evaluados tienen que poder revisarlos, por ejemplo. Eso es algo muy difícil porque cuando utilizas bases de datos comerciales hay licencias y hay determinadas cosas que no puedes hacer. O sea, no puedes publicar todo el dataset de publicaciones científicas, no siempre existe la posibilidad de interactuar como tú quisieras. Y, por ejemplo, algo que nosotros sí queremos hacer y nos cuesta precisamente por estos intereses comerciales, nos gustaría que los informes, de hecho, no fueran estáticos, no fueran solamente un PDF, sino que haya más estilo de dashboards, que haya, digamos, plataformas más interactivas donde veas una cosa y la siguiente, y veas si te estás dejando algo, si hay alguna perspectiva que habías pasado por alto. O sea, eso es un poco por donde vamos, pero no es fácil. Y todavía existe mucha cultura de lo tradicional. Pero, por ejemplo, nosotros no damos indicadores de factor de impacto, no damos el índice H. Digamos que dentro de los límites que tenemos en el campo, intentamos en esos errores no caer. No. No, lo que le daríamos sería un dashboard con sus si nos dejaran los Clarivate y los Elsevier, pero de sus investigadores, con redes de colaboración, eso sí, esa sería nuestra propuesta. O sea, intentaríamos convencer a ese cliente, a esa institución, de que lo que está pidiendo no le va a ser de utilidad. Esa sería un poco la aproximación y te puedo decir que sí que lo intentamos hacer, lo hacemos. ¿Qué hay de nuevo? Hay mucho interés por todo lo que es, digamos, los nuevos otros tipos de outputs. Esto yo lo puedo reconocer. O sea, hay más interés en... Ya no me interesan solo los artículos, quiero saber también software, datos, capítulos de libros. Es decir, se está haciendo más difícil poder proporcionar toda la información que te piden solo con una base de datos. Se está haciendo más complejo. Lo cual es digamos, emocionante porque digamos, nos vamos a salir de las zonas de confort, de estar solo con un proveedor de datos, pero lo hace también más difícil. Creo que también hay un movimiento interesante hacia lo que es el Responsible Research and Innovation, o sea, demanda este tipo de indicadores. Todavía no los veo operacionalizados en cosas, digamos, en indicadores concretos. A lo mejor es que no tiene por qué estar en indicadores concretos, son más análisis, reflexiones sobre cuestiones de transparencia, de difusión y diseminación a otras comunidades. Las almétricas pueden aportar algo, pero tampoco será como te digo, un indicador. Bueno, y luego, pues eso, quizás también he visto que hay un interés más en intentar entender qué ha pasado. Es decir, encuentro que las instituciones empiezan a encontrar que el análisis de publicaciones solo no les da todo lo que quieren. Cuando tienen una pregunta de verdad, no cuando tienen una pregunta, pero cuando quieren saber cómo estamos funcionando, entonces ya hay que irse más al nivel individual, al nivel de la colaboración interna, de los grupos, de la movilidad. Entonces estas analíticas empiezan a cobrar un papel más importante. Creo que más o menos sería eso. Y el acceso abierto. Ese también está... ¿Alguna otra pregunta? Sí. Abierto está muy bien, pero hay que pagar 3.000 euros por un artículo o $3.000. Esto se soluciona muy fácil. La Comunidad Económica Europea hace una única revista para toda Europa, financiada por ellos, publicamos ahí y se acabó. Y no hay que pagar a nadie más. Pero es que esto me parece... Yo solo puedo publicar como mucho un artículo abierto al año de $3.000. Yo no puedo más, no damos...
para más dinero. Por lo menos en el Consejo nos mandan cada poco que se están haciendo acuerdos con las principales editoriales que se hacen, además debería ser para todo el mundo porque las hace FECIT, creo, esos acuerdos, para dar facilidades en las publicaciones en abierto. Quizá para libros es lo más complicado. Yo estoy pagando, ahora mismo no me cuesta tanto como eso, pero para que algunos capítulos en Elsevier y en otras de estas sean en abierto, pues pago, pero no me suena que sea tanto como dices. Es que los de sociales somos más arreglados, pero sí, ahí están teniendo acuerdos, yo creo. Es un tema complejo, en el sentido de que no hay un indicador definitivo. Pero, por ejemplo, uno de los indicadores que levanta más interés es la vía verde. O sea, las universidades quieren saber, vale, de todo lo que yo tengo, la vía dorada ya sabemos que es la de has pagado, las otras, en cambio, la híbrida y la bronce les gusta menos, pero la que le interesa es la que está bajo mi control, la que yo le puedo decir a mis investigadores, deposita en reposición institucional, ese les interesa un poco más, por lo menos porque está en su control más directamente, quitando todos los acuerdos del Plan S y, bueno, ¿cómo se llama? Contratos transformadores o sea, está un poco toda esa dinámica. Fíjate que los informes, por ejemplo, hay áreas, o sea, el problema es que el conocimiento, y esa sí que es una gran diferencia, el conocimiento en las áreas de ciencias, cuando hay posibilidad de patentar, sí que hay que guardar la confidencialidad porque el problema es que la empresa nunca gastaría el dinero que tiene que gastar en desarrollo hasta que llega al mercado y por eso hay que guardarlo. O sea, que no es que se lo guarden es porque les cuesta mucho. Y dicen, yo no meto, yo me acuerdo que cuando yo estaba en la oficina de transferencia me vino una farmacéutica y nos dijo, no quiero que me habléis de nada que no tengáis protegido, ni me lo comentéis. O sea, no quiero saberlo, pues no vaya a ser que me haya perdido algo muy interesante. No quería ni saberlo. Pero ese problema solo se tiene en esto, ¿cómo se llama? En unas áreas muy concretas. Hay muchas áreas donde eso no pasa y donde habría que igual en los contratos con la empresa decir que salvando lo que sea que atentara contra su problema, que se pueda publicar. Y cuando uno negocia un contrato es un toma y daca, uno firma y se puede conseguir, porque además ellos tienden a decir, no, que no se diga nada porque es mío, lo he pagado yo. Vale, lo has pagado tú, tío, pero no me has pagado el salario a mí, ni todo lo que yo sé, lo que se decía, ¿no?, del consultor. Dice, porque solo ha hecho una llave. Dice, ya, pero para llegar y tocar esa llave, 60 años. Entonces, yo creo que esas son cosas que se pueden acordar y yo estoy en la idea de que sería muy interesante. Me preocupan mucho unos informes que están dispersos por ahí y que no porque tengan que estar confidenciales, sino sencillamente porque han surgido un proyecto y se han quedado ahí en la web del proyecto y cuando la web del proyecto se cae, ahí se quedan. Y ahora, en la pandemia, la pandemia, desde el punto de vista de estos temas, ha sido espectacular, porque eso ha sido un revulsivo brutal. Y, por ejemplo, uno de los que para mí es importantísimo ha sido el informe que hicieron los del Torroja sobre la ventilación de los colegios. Es que eso ha sido un caso de un informe que ha circulado, además, ha circulado mucho por Radio Macuto, porque era que la mamá de tal se lo daba a la maestra del cole de su niña y ha corrido por toda España. Ese tipo de informes. El problema es que no haya un sitio donde estén más o menos, o sea, yo qué sé, una colección de informes o una colección de transferencia de conocimiento que pudiera haber cosas como esa, por ejemplo, los guiones para hacer los informes, ¿cómo se llaman? Los informes de impacto arqueológico, los informes de impacto medioambiental, hay el informe de la costa de no sé qué demonios, hay muchas cosas de esas que si estuviera de una manera más o menos organizada, estarían a disposición, ¿no? Hay una cosa muy simple que es tú puedes ver los proyectos europeos aprobados, puedes ver el proyecto, pero el Plan Nacional no puedes ver los proyectos aprobados. Claro. De todas formas, también, como comentaba Rodrigo con esto de la vía verde y tal, es cierto que también hay mucho interés en las plataformas que se van desarrollando en que todo sea muy interconectable, ¿no? Precisamente para poder recuperar luego. Y en ese sentido, por ejemplo, Zenodo, que es el repositorio que tiene la Comisión Europea, sí que se ve cómo están haciendo mucho esfuerzo por recopilar informes, documentos, lo que sea. No tiene por qué estar en abierto, pero sí deja registro, por lo cual tú lo puedes
colgar ahí, depositarlo, pero no hacerlo público. Y luego conectarlo pues, con tu ORCID, por ejemplo, con todos los identificadores para que lo tengas todo ubicado, ¿no? Y, por ejemplo, en mi caso, la experiencia que he tenido es que he depositado trabajo en Zenodo con mi financiación, con mi referencia de financiación, y rápidamente me han escrito desde la universidad diciéndome, oye, este documento era tuyo de este proyecto, ¿no? Es para confirmar, porque la Unión Europea me ha dicho que lo han metido y tal, la Comisión Europea, y queremos validarlo como output del proyecto. O sea, que sí que hay cosas que sí que se van automatizando en ese sentido y se pueden automatizar ya, ¿no? Por lo menos que está la infraestructura disponible. Sí. Bueno, yo no sé si esto está funcionando, pero, en fin. No, ¿oyes? ¿Sí? ¿No? Vale, bueno. En fin, en primer lugar, agradeceros en vuestras intervenciones muy luminosas y muy interesantes y sugestivas, ¿vale? Y, por tanto, no solo lo habéis pasado bien, sino que nos lo hacéis pasar bien a los que estamos aquí, ¿vale? Lo decía por Elena, sobre todo, ¿no? Para que se vaya contenta. Nosotros estamos contentos. Bien, es importante siempre tener la recepción, ya que estamos medimos la recepción. Sí, vivimos en un mundo en que cada día escribimos más y leemos menos. Y cuando leemos, estamos haciendo 4 cosas a la vez, entre ellas escribiendo en Twitter. Y con esto ya mando algún mensaje sobre Twitter, que yo creo que ya lo he mandado otras veces, sobre lo efímero, el impacto y la huella, ¿vale? Mucho cuidado con maximizar, no lo digo por vosotros, especialmente por Rodrigo, perdona, que no me salía el nombre, que es además una persona que sabe mucho de esta cuestión, ¿no? Tengo muchas preguntas, pero me voy a centrar en algunas que han salido al final del debate. Me gustaría saber qué opinión tenéis sobre la posibilidad de que estamos en una universidad, me voy a referir a las universidades, pero me valen también los centros de investigación, especialmente los públicos, sobre la posibilidad de que obliguen, y digo obliguen a los investigadores al depósito, y aquí sí que no doy libertad, no es una cuestión de libertad de cátedra, ¿vale? Que obliguen a sus investigadores, por tanto a sus empleados, a que depositen en sus repositorios todos los outputs. Digo todos, por tanto estoy incluyendo a los informes. Evidentemente a veces se realizan, como ha dicho Raúl, informes que requieren, que tienen cláusulas de confidencialidad, ¿no? Esa parte a mí me es ajena porque nunca he trabajado en esos ámbitos, pero seguro que los hay, ¿vale? ¿Qué opináis? Y si sabéis si hay algún centro, alguna universidad que lo está haciendo. Ya que hablamos de acceso abierto, me parece que no hay mejor medida para apoyar el acceso abierto. Ya me posiciono, pero quería oír vuestra opinión desde distintos sectores, ¿vale? Y vuestro conocimiento sobre lo que ocurre en el mundo. Y puesto que la Unión Europea parece que es la locomotora del acceso abierto, me resulta contradictorio, digo, del acceso abierto y de la promoción de la idea de que el conocimiento llegue fuera de las fronteras del mundo académico, ¿no? Sino que traspase esas líneas. Y resulta que Zenodo, un repositorio magnífico, no aparezca indizado en Google Scholar. Lo cual, y no es porque Google Scholar sea mejor, es porque lo usa mucha gente, no solo gente de la academia. Casi lo que más interesa es la gente de la academia. O sea, perdón, la gente que no está en la academia, ¿vale? Como ha señalado en las interacciones, nos interesa mucho esa gente. Oiga, mire usted, y resulta, tengo que decir que yo esto lo descubrí no hace mucho, pregunté a algún colega y me dijo, sí, esto está circulando desde hace años.
hay problemas técnicos sobre el asunto. No me lo explico, sinceramente. Y lanzo el dardo a la Unión Europea porque aparece siempre como el elemento que parece que está revolucionando el acceso abierto. No quiero entrar ahora en el pago, que también Raúl ha sacado el tema. El pago se dice por publicar en abierto. Yo a veces lo de abierto considero que es el anzuelo para sostener el ecosistema editorial que tenemos. ¿Vale? Por tanto, centro la pregunta en eso y me apetecería hacer alguna pregunta de más calado, pero es que es posible que no salgamos de aquí. Tenemos que evaluar. A las 9 cortamos, a que no. Yo no tengo prisa, Emilio. Sí. A ver, porque, Emilio, preguntas concretamente, pero aún así son muchas preguntas. Twitter. Voy a intentar darte, porque este es un debate que ya tenemos de tiempo. O sea, Emilio y yo nos conocemos ya de unos cuantos años y siempre es un tema que viene. Y además es que me quedo con la copla, o sea, que luego me quedo pensando y digo, es verdad. O sea, ¿cómo respondemos a la gente que tenga sus dudas sobre pues, los medios sociales, sobre Twitter? O sea, ¿qué se puede decir? Yo empezaría por decir que o sea, los medios sociales es una nueva forma de comunicación y, en cierto modo, han venido para quedarse. Es un poco como ignorar Internet en general. O sea, es una nueva forma de comunicación y o sea, piénsalo, o sea, todas las universidades están en Twitter. Hicimos un análisis de las universidades del ranking de Leiden y todas tienen algún tipo de presencia en Twitter. Incluso tienen una presencia más creciente, incluso en medios sociales que no son occidentales, como las plataformas chinas. O sea, esto es un patrón, esto es una dinámica. Entonces, bueno, como mínimo tenemos que prestarle cierta atención a lo que está sucediendo allí. Luego, claro, está la idea de qué estamos midiendo en Twitter. Mira, fue precisamente por un comentario que me hiciste tú. Y dices, o sea, ¿qué es un tweet? ¿Qué medimos ahí? Y empecé a darle vueltas y pensaba, bueno, ¿por qué valoramos las citas? ¿Por qué a las citas académicas sí le damos valor? Y hay muchas respuestas a esa pregunta, pero hay un elemento que es común a las citas, que es que vienen de un entorno curado. Es decir, no todo el mundo publica, no todo el mundo cita lo que le da la gana, siempre hay determinadas reglas, hay normas, hay, digamos, cosas que limitan el abuso de citas. Por supuesto, no es perfecto, lo sabemos. Y entonces pensaba, claro, Twitter no tiene esto. Twitter es un entorno totalmente abierto. Cualquiera puede crear una cuenta, cualquiera puede decir lo que quiera, hacer lo que quiera. Y en cierto modo, digamos, tenemos que vivir con eso. Eso no quiere decir que tengamos que coger digamos, esas métricas y aplicarlas tal cual. Ya lo dije en la presentación. No vamos a utilizar una métrica que viene del mundo, de fuera del mundo académico para decir algo del mundo académico. Para decir algo del mundo académico tenemos las métricas académicas. Lo que probablemente tendremos que empezar a pensar, y esta realmente es mi propuesta, es empezar a crear entornos de curación. Es decir, ¿qué pasa si en vez de contar el número de tweets que recibe un paper o una universidad, analizo, por ejemplo, los tweets que vienen de empresas o de ONGs o de organismos públicos de X o cualquier tipo que tiene un interés? Y aquí es donde vamos con las estrategias y con los marcos de evaluación. Es decir, no es tenerlos en un vacuum, sino darles significado en ese contexto, en ese framework. Entonces, ese para mí es hacia donde podemos ir. El coger lo que hace Altmetric, contar todas esas métricas y ponerlas en un donut, como lo llaman ellos el donut, eso no va a ningún lado. Eso sí que no es útil. Pero si nos metemos y hacemos lo que nos gusta, que también es analizar datos y digamos, curar esos datos, creo que podemos entonces sacar cosas mucho más interesantes, que pueden ir mucho en la línea de lo que decías tú, Elena, de identificar, por ejemplo, dinámicas de difusión de la ciencia, de comunicación. Porque tú puedes analizar cuántos tweets ha recibido un paper, pero hay digamos, métodos de Machine Learning, Artificial Intelligence, que te podrían incluso decir, estos tweets han entendido el paper, cuando comentan el contenido del paper, cuando lo hacen,
están diciendo algo que tiene sentido con respecto al paper. Y cuando digo Twitter, digo blogs, digo incluso news media, de periódicos. Es decir, podríamos analizar los textos donde se discute la ciencia y analizarlos si están de acuerdo con lo que dice el paper, si lo han entendido. Es decir, podríamos tener unos indicadores mucho más ricos y mucho más informativos. Queda trabajo para eso. Vale, esa era la primera, ¿no? Y obligatoriedad de depósito de los outputs en repositorios. ¿Es obligatorio publicar? ¿Alguien nos puede decir tenéis que publicar o tenéis que hacer esto o aquello? Hay ciertas cosas que tenemos que hacer porque nos lo piden nuestros pagadores. A mí no me parece una mala obligatoriedad. Yo es que llamaría responsabilidad. O sea, si produces lo que sea y no lo haces visible y no te interesas de que eso quede registrado, que quede, digamos, transmisible a otras personas, no has hecho nada, no has hecho tu trabajo. O por lo menos sería como yo lo interpretaría. Entonces, para mí es obligatoriedad porque es responsabilidad. Pero bueno, siempre puede haber alguien que diga, no, yo es que no quiero que mis trabajos estén en mi repositorio institucional. Bueno, pues busca otros mecanismos. Está ORCID, está otros repositorios de Zenodo, pero al menos que exista esa responsabilidad por parte del investigador. Y una cosa, es que se te puede estropear tu ordenador y gracias a que lo tienes en el repositorio de la universidad, allá que lo encuentras. O yo que me voy a jubilar dentro de unos años, pues el que quiera leer luego, si le da la gana, pues se va ahí, porque yo mis cosas me las llevaré y no lo voy a poner. Yo sí que creo que es interesante y sobre todo ante lo que os comentaba de pensar, que no lo hemos pensado en esos informes, me da mucha pena esos informes que se hacen de proyecto, que todos, yo por lo menos los que he hecho, los hemos hecho siempre como para explicar la dimensión. Nosotros torturamos, desde mi centro, torturamos a los colegas. Con lo cual, lo primero que hacemos cuando acabamos de torturarles, porque les hacemos encuestas y tal, es contarles lo que ha salido. Y eso lo presentamos en distintos sitios. Claro, está en la web del proyecto y el día que se cierra la web, el otro día yo que quería mandar ese informe a no sé quién, le tuve que preguntar a la informática mía, digo, oye, ¿dónde demonios está el informe este? Que quiero dar un link, no quiero mandarlo por correo, quiero poder dar un link. Y yo ya no lo encontraba, ya no estaba. Pues si está en el repositorio, pues está en el repositorio. O sea, lo subimos al repositorio, era lo más fácil. No sé si es porque no sé si tienen categorización, o sea, luego hay otra parte, que tú puedes tener la bolsa y dices, no, que esté todo en la bolsa. Esa manía que tienen las instituciones, lo quieren acaparar todo, pero no de cualquier manera. O sea, ponle unas poquitas etiquetas por aquello de que es verdad que ahora por minería de texto pues puedes entrar a cualquier cosa, pero en todo caso, organizar las cosas un poquito. Ponerle año, una cosa tan tonta. Yo que toda la vida he trabajado en la administración, por favor, año, versión. Qué tontería, ¿no? Pero es que una cosa de ya de hace 20 años, pues puede ser que ya mejor que lo tiren y no lo pongan, ¿no? Porque, y ese tipo de cosas, al menos... Y eso que dices me conecta con el tercer asunto que sacó Emilio. O sea, que los investigadores tienen que tener también responsabilidad de los metadatos, digamos, de lo que están produciendo y de cuando lo diseminan. Y esto me conecta con lo de Google Scholar. Que tú dices, ¿Zenodo debería estar indexado en Google Scholar? Claro que sí. O sea, nadie gana porque Zenodo no esté en Google Scholar. Yo no sé por qué no está eso funcionando. Pero, digamos, la pregunta fundamental de lo que dices es, ¿tienen que preocuparse las instituciones académicas de lo que hace una empresa privada? No, no debería de ser su responsabilidad. Pero lo que sí queremos es que existan herramientas, digamos, comunitarias, con su componente pública, digamos, donde tengamos como comunidad académica, tengamos cierta influencia. Tenemos Zenodo, pero tenemos también ORCID. Entonces, ¿cuánta gente? Es mucha gente que tiene ORCIDs vacíos. Vacíos. Dice, es que te obligan a poner el número. Bueno, pero es que esa para mí es la parte en la que deberíamos de reflexionar más, porque luego nos quejamos, Google Scholar no cuenta mis publicaciones, Web of Science tampoco. Es que no debería de ser responsabilidad de ellos, debería ser tuya. Tomas la responsabilidad de tus propios resultados, los presentas en ORCID, los subes a Zenodo, los subes a tu repositorio institucional. Por supuesto, queremos que todos estén conectados, que nos simplifiquen la vida, pero es tu responsabilidad. Y en ese sentido, Emilio, entonces, que sí, que Zenodo esté en Google Scholar, no sé con quién habría que hablar,
pero me interesaría mucho más que, digamos, todas estas herramientas académicas y que pertenecen a la comunidad estuvieran integradas, conectadas y que los investigadores se involucraran en ellas. Ya. de que tenemos que reducir a la sociedad y dar cuenta de lo que hacemos. Por eso es necesario, que es ese imperativo moral y la responsabilidad que está ahí. Por eso yo siento que esa es la obligación principal. Y fíjate, entiendo que es la obligación principal para todo lo que se produce y sale de la territorio. Eso produce el acceso abierto. Eso permite que los descubrimientos efectivos que nosotros generamos impacten directamente a la sociedad. Y no que eso vaya a las publicaciones. Y hablando de publicaciones, es la vara de medir en este país, como habéis señalado, y todos sabemos, la vara de medir todo. Entonces, por eso nos centramos en eso. Pero yo en ese sentido lo veo, ¿no? Y lo digo con esta pasión, porque efectivamente, sin pasión, que condena, no hay nada. Por eso estamos aquí haciendo. Bueno, pues nada, con ese mensaje final ya dejamos la sesión. Muchas gracias a todos por haber asistido y espero que hayáis disfrutado.